Injuria renal aguda. Empecemos con el nombre. Nosotros ya no decimos falla renal aguda y es un tema muy etimológico de la comunidad de los que nos gusta la nefro, porque el nombre falla da un mal mensaje. Esa es la razón, aunque en concepto sí y no. Si hacemos una nefrectomía aguda, pues el otro riñón entra en falla renal aguda probablemente. Bueno, esta charla yo de a poquitos estamos hablando de esta charla porque ahora quitamos los intervalos porque los está recordando. Usar, no. Ya. Yo les quiero hablar a ustedes de las 3 presentaciones clínicas de la falla renal aguda, pero solo las voy a mencionar porque hablar de lo demás es lo típico que está en los textos. Pero las 3 presentaciones clínicas yo se las traigo como un tema muy César Mayorga, eso no lo encuentran en ninguna parte. Porque las 3 presentaciones clínicas es que todos los pacientes renales agudos caben en una de estas 3 opciones. O el paciente es agudo y orina poco o nada, o el paciente es agudo y orina un montón, o el paciente es crónico y se agudiza. Miren que si ustedes tienen esa definición, esa variable en la mente, lo que van a tener en éxito a posterior, y es lo que yo voy a empezar a trabajar de aquí en adelante cada vez más, porque desde el año pasado es que estoy empezando a hacer esto, de 3 presentaciones clínicas. Yo estoy seguro que tenemos mejores relaciones con propietario y desenlace del caso, porque los objetivos cambian según la forma de presentación. Cambia la probabilidad de muerte, cambia la terapia, e insisto, cambian los objetivos a largo plazo. Por ejemplo, si el paciente es crónico y se agudiza, tu objetivo no es que quede normal, es que quede como estaba antes, regular, mal, de pronto tenía la creatinina en 3 y le dio algo agudo y se le subió a 10 y tú lo corriges y de pronto el objetivo es que vuelva a 3, no que vuelva a 1, eso no va a pasar. En cambio, si el paciente que no orina nada, el objetivo de este paciente es que empiece a orinar, o si no, tiene 95% de probabilidades de morirse. O el paciente que tiene poliuria, este es el paciente que tiene mejor pronóstico. Entonces, esas 3 presentaciones clínicas vale la pena tenerlas en cuenta. Y vamos a ir mencionando probabilidades de éxito o de muerte. En general, cualquier paciente que tiene una insuficiencia falla o injuria renal aguda cabe dentro de estos perfiles. No hay predisposiciones para el paciente con aguda porque es un desorden adquirido. Esto es diferente que la crónica, porque la crónica puede ser congénito o adquirido. En cambio, la renal aguda siempre es adquirida. El paciente está bien o estable y algo desencadena la agudización. Por eso no hay predisposición de raza, sexo o género, pero sí hay asociación a efectos, a factores de riesgo. Si un paciente se vuelve agudo, se agudiza, lo más común es que sea por una de esas 2 causas. O es un tóxico o es una isquemia. Son por mucho las 2 causas más comunes. Si tú clasificas la enfermedad renal como aguda y a eso le sumas, yo creo que es aguda isquémica, avanzan un montón porque eso también da datos y los vamos a mencionar. O si dices, yo creo que es tóxica, eso también ayuda un montón, sí. Pero en un gato o gata que está en un proceso de estrés y se priva por el miedo, se priva ella misma del agua, ahí como la... ¿Se priva en donde? ¿En la casa o algo así? En la casa de ella. Listo, mira que entonces si llega a ser... Hace una construcción en la casa, entonces es completamente un estrés para la gata. Sí. Y se esconde. Es correcto, el estrés no le produce la falla renal, sino le produce es la falta de consumo de líquido. Sí. ¿La falta de consumo de líquido entra en alguna de estas clasificaciones? ¿De estas 2? Por deshidratación sería que como isquemia. Exacto, y muy bien, ¿sí? Entonces todo aquello que lleve a isquemia puede producir enfermedad renal aguda. ¿Cómo qué? Deshidratación, claro. O un viejito que ya no toma mucha agua y no tiene mucha agua corporal total, metan en fisiología y se van a clima cálido con los dueños y lo dejan en el carro, golpe de calor, isquemia. De una. O tiene una enfermedad cardíaca, isquemia. O, que esta es peor, y yo por eso Ivancito y yo trabajamos más o menos de la mano, pero Iván a veces abusa. Ponen cuidado de que les voy a hablar. Y es cardiópata, es viejito y se va con furosemida, cardiac y bedmedin al tiempo, de una, bomba. Entonces yo trato de ponerle freno a Ivancito porque muchos de esos pacientes luego van a llegar a mí por isquemia. Porque pues tanta droga, la furosemida deshidrata el riñón, isquemia medular está comprobado, el cardiac baja la presión, baja la perfusión, isquemia y le da falla renal. Bueno, el bedmedin no tanto, pero puede producir gastritis.
Entonces, yo trato de decirle a Iván que solamente mande la bomba al paciente que está con edema pulmonar, así sea leve, a ese obvio toca, pero si no, suave. Empiezas con el menos dañino de esos tres. ¿Cuál les parece menos agresivo de esos tres? Benmedin, ¿se entiende Benmedin, cierto? El pimovendán. Entre la furosemida, el IECA y el pimovendán, el IECA es el menos lesivo. Entonces empieza con IECA, luego súmale la furo si el paciente está bien, luego súmale el pimovendán, si no tiene edema pulmonar. Entonces, isquemia. Pero si el paciente de pronto, los dueños le dieron inteligentemente un ibuprofeno, acetaminofén, meloxicam a dosis normal o en sobredosis, flunixin, que lo usamos, ketoprofeno, que lo usamos, cualquier antiinflamatorio puede producir toxicidad. Otros antibióticos nefrotóxicos también. ¿Qué más es nefrotóxico? Las uvas pasas o las uvas enteras, tienen que ser más o menos una libra de uvas isabelas, perdón. Los lirios en los gatos, metales pesados, todas esas cosas entran en esas dos clasificaciones. Hay algunas especies de helecho que lo producen, las azucenas también pueden producir toxicidad renal. Hay varias cosas que no sabemos ni siquiera. Estas son las dos más comunes, pero no son las únicas, porque un paciente también entra en falla renal aguda por una tercera razón, y es la infección. La infección es, por ejemplo, las pielonefritis no suelen ser agudas en los perros, son crónicas, pero las nefritis infecciosas como la leptospira sí puede ser aguda, o la glomerulonefritis aguda por Ehrlichia y otros hemoparásitos suele ser aguda. Y esa es una tercera clasificación que yo no pongo acá, pero tienes que tener en cuenta. Pero las dos causas más comunes son esas dos. De cualquiera de las tres manifestaciones clínicas, en general, es más o menos así. Entonces fíjate que lo que tienes que buscar es historia. En la humana, encontrar la causa de la enfermedad renal no es tan complicado, porque casi todo es historia. No, es que es diabético. No, es que lleva tanto tiempo así. No, es que todo. O es que el niño se comió esto. En la humana la historia revela el caso. Las congénitas, insisto, no suelen estar en esta categoría y además son un montón. Todas esas son las posibles enfermedades familiares de los pacientes con enfermedad heredada, donde está el PKD en algunos animales, glomerulopatías congénitas, trastornos basales de no sé qué, amiloidosis, pero ninguna de esas son enfermedades agudas, ninguna. Todas son enfermedades crónicas que se desarrollan con el tiempo. Entonces, no. Más bien, lo que yo les pido que le generen mucha atención en la aguda es evaluar factores de riesgo. Porque tú tienes pacientes, lo peor que puede pasar es un paciente que no es agudo y se agudiza en tu nariz. Eso es lo peor. Y el más común es el que yo tenía aquí abajo, es el enfermo crónico que se te agudiza. Por favor, pilas con eso. Paciente típico, paciente que va a entrar a una periodoncia y de pronto después, o de pronto de alguna anestesia, hace enfermedad renal aguda y ese duele mucho. Entonces, factores de riesgos que no pueden ser corregidos, es importante identificarlos porque el dueño tiene que saber que es un factor de riesgo para dar ciertas drogas o hacer algo. Muchas veces enfermedad renal preexistente, ejemplo, PKD, esa es una enfermedad renal preexistente, no puedes hacer nada, y luego tienes que hacerle periodoncia al gato, o tiene pancreatitis porque le dio otra cosa. Otra enfermedad renal preexistente importante es la nefroesclerosis, o sea, el paciente que tiene desgaste del riñón por su edad, o enfermedad renal crónica espontánea. Esa es una enfermedad renal preexistente. Este es un factor de riesgo muy fuerte y muy difícil. El paciente en sepsis, pues en sepsis durará un tiempo y mientras tanto es un factor de riesgo que no puedes corregir. La diabetes tú no la puedes corregir, la puedes controlar, pero no la puedes corregir y es un factor de riesgo para el problema renal. Bueno, la fiebre, que tiene que pasar por un tiempo, las enfermedades hepáticas, que yo creo que las estamos diagnosticando más que antes, y la edad, pues que no es una enfermedad sino una condición y son factores de riesgo que no puedes corregir. Pero hay cosas que sí puedes corregir, como la deshidratación. Entonces, si está deshidratado, no le das un IECA porque le baja la presión mucho. Si está deshidratado, pues no le das el meloxicam, ¿cierto? Si tiene una enfermedad renal persistente, pues no le das gentamicina porque a veces toca. Y las nebulizaciones con gentamicina también pueden producir toxicidad renal. No se debería, señor. Los colirios, las cremas, todo eso se absorbe, ¿no? Y de hecho las nebulizaciones con gentamicina, eso está mal hecho. Alguien se lo inventó en humanos, de hecho, porque en la maestría nuestras compañeras de fisioterapia nos decían eso.
yo les decía, oiga, mire que en veterinaria hacemos esto tan mal, ¿usted qué opina? Que me da pena, pero ¿usted qué opina de las terapias respiratorias? Cogemos disque, pienso yo, ¿no? Tomamos el frasco y le ponemos disque gentamicina, disque dexametasona, y ¿de dónde salió eso? ¿Quién se inventó eso? Si es que eso es para inyectar, no para nebulizar. Entonces me dijeron, mira qué pena, tranquilo César, eso también lo hacen en humanos y está mal, porque ni la gentamicina ni la dexametasona están hechas para nebulización. Hay productos para nebulizar y pues no los usan en humana tampoco, y eso está mal, es una maña. Pero bueno, no se controlan las dosis, no se sabe si se absorbe o no se absorbe, eso está mal hecho. Simplemente lo que puedan corregir, lo corrigen. Imbalances electrolíticos e hipotensión, eso no lo vigilamos, pero pues sé que ahora cada vez más. Uso de fármacos potencialmente tóxicos. Creo que hay que hacer la tarea bien ahí, de modificar las dosis de ciertos productos de acuerdo a si pueden ser tóxicos al riñoncito o no. Típico con la doxi o con la oxi en pacientes que tienen problema renal y necesitan tratamiento para reliquia. Entonces recuerden, lo que yo hago normalmente es la oxitetraciclina se maneja a 11 miligramos por kilo endovenosa 2 veces al día cuando no puedo dar doxi. Creo que en Brasil hay una doxi endovenosa. Unas doctoras en Bogotá me contaron y pues habrá que ver si nos ayudan a traerla. Pero de resto existe solo esta de vacas intramuscular y a mí me parece eso salvaje, entonces yo no lo hago. Es únicamente oxitetraciclina en la tabla del cuello. No, endovenosa. Pero no puedes dar 11 porque el paciente puede llegar a toxicidad, entonces yo le doy menos. De 5 a 7 estaría bien. Y dietas altas en proteínas, esa me lo preguntan a veces. ¿Es que el exceso de proteína induce enfermedad renal? La respuesta es no, jamás. Es más probable que el exceso de proteína dañe el hígado a que dañe los riñones. Entonces frescos. Entonces no es una razón. Finalmente el exceso no produce mucha urea, que sí. Pues sí, pero eso no daña el riñón. La urea no daña el riñón nunca. Pero lo pone a trabajar más, ¿no? No, normal. Lo que pone a trabajar más al riñón es el exceso de sangre, el exceso de agua, pero la urea se mueve para cualquier lado porque no tiene transportes activos. Entonces no, para nada. Pero sí el exceso de fósforo. Esto sí se ha comprobado que genera e induce enfermedad renal. Y esta es la razón por la cual los concentrados de baja calidad pueden inducir enfermedad renal, porque el porcentaje de cenizas es excesivamente alto. O, ¿se acuerdan que la carne tiene más fósforo que la carne de pollo o que el cordero? Entonces, si la fuente nutricional también dice eso. Por eso es que esos perritos de criadero que comen puras menudencias y todo se reproduce muy bien, pero tienen factor de riesgo para hacer enfermedad renal por excesivas cantidades de fósforo por mucho tiempo, y por eso yo no recomiendo por mucho tiempo las dietas con menudencias. Eso uno lo puede corregir y lo puede manejar. No lo vamos a mirar cada una de estas, son 4 diapositivas de causas. Solo quiero que tengan presente que se supone que si mi paciente tiene una falla renal aguda, la tarea real es sentarse a ver cuál es el diagnóstico. Acuérdense que enfermedad o insuficiencia renal aguda no es nada, eso no es un signo, pero que tiene una causa. Entonces, las causas yo les recomiendo que las separen en causas prerrenales, renales y posrenales y empiecen a buscar la posible causa. Las causas prerrenales todas tienen que ver con disminución del volumen vascular, o sea, la disminución del flujo renal de sangre. Entonces métanle todas las que quieran. Pacientes con hemorragias, pacientes con anemias, pacientes con anafilaxia que no estamos de pronto monitoreando después de una reacción vacunal, se hinchan, le ponemos corticoide, entonces pilas con ese riñón, se vasodilata el cuerpo, baja la presión arterial, entonces los riñones sufren, y encima le pones un corticoide que también lastima potencialmente los riñones. A largo plazo se ha encontrado la anafilaxia como una causa importante de problemas renales a largo plazo. Entonces esto puede producir falla renal aguda. Disminución del gasto cardíaco, bueno, ya saben que la falla cardíaca lo puede hacer, y hay algunas veces enfermedades vasculares renales. ¿Cómo saber si el paciente tiene una enfermedad vascular renal? Por ahora las 2 únicas formas que tenemos de hacerlo, 3, perdón, es evaluar la presión arterial sistémica, porque si hay hipertensión arterial sistémica, los vasos sanguíneos del riñón sufren. Segundo, evaluar si hay proteinuria, porque si hay proteinuria hay hiperfiltración e hipertensión glomerular, entonces también es vascular. Y la tercera es evaluar el Doppler renal. Hacer el Doppler para evaluar las velocidades a la cual la sangre corre por dentro del riñón es una forma de prever si hay enfermedad vascular renal. En los humanos hay una enfermedad que se llama estenosis de la arteria renal. En los perros no se describe, pero pues siempre buscamos a ver qué puede pasar. Todos los factores prerrenales bajan el flujo renal de sangre. Entonces, insisto, métanle mucha medicina interna, porque este paciente, este perrito, boxer,
tenía colapsos, tenía desmayos, y tomamos una radiografía y el corazón así de grande. Entonces probablemente una cardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué hicieron los médicos mientras tanto? Pues furosemida y enalapril. Y el perro se puso peor. Entonces, en este caso tocaba tener mucha más minucia, porque cuando le puse, esto es grabación del ecógrafo y por eso se ve mal, con el celular. ¿Qué tiene ese paciente? Es que ya son cardiólogos. Bueno, es que no se ve bien el video. Miren que tiene hipertrofia concéntrica, probablemente sí. Se dan cuenta que tiene fusión pericárdica, no sé si puede ser hemo, pero tiene fusión pericárdica, el corazón está flotando en líquido que es anecogénico, es negro. Pues este perrito tiene tamponado cardíaco, el corazón no puede bombear bien la sangre porque no se llena, ¿cierto? Y este paciente se desmaya por eso. Acuérdense que cuando el corazón está entamponado, el corazón está comprimido y oprimido. El corazón se contrae bien, pero cuando se quiere relajar, no lo puede hacer porque todo lo que está alrededor lo comprime. ¿Y tú qué haces? ¿O qué hicieron los colegas? Le dieron furosemida. ¿Qué hace la furosemida en el corazón? Baja la precarga, baja el volumen que le llega, porque eso es para descongestionar un corazón congestivo. Pero este paciente no es congestivo. A este perrito le disminuye aún más. Por eso se puso peor. Fíjense cómo entonces no se trata por tratar. Hay que ponerle medicina interna al paciente, ¿cierto? Obviamente la presión arterial de este paciente en la mala. Porque el gasto cardíaco en este paciente es bajo, porque le sale muy poquita sangre. Como no le llega, pues no le sale. Entonces, las mediciones de presión arterial de este paciente con el HDO nos daba así. Fíjense, una gráfica desviada hacia la derecha, con sistólicas de 62, diastólicas de 23. Obviamente los riñones están mal perfundidos, entonces toca tener cuidado con las cosas que vamos a hacer en los pacientes. Luego, recuerden las causas renales. Y si lo quieren hacer con causas renales, piensen de pronto en glomérulo, túbulo e intersticio, a ver si alguna de esas puede ser, y empiecen a buscar. Pero esto es muy largo, porque causas glomerulares primarias, estamos hablando de glomerulonefritis inmunomediada, ¿no? Pues busquen, ya saben cómo, ya hablamos ayer de cómo. O enfermedad glomerular secundaria, enfermedad sistémica. Entonces primero confirmas la enfermedad glomerular con proteinuria y después buscas saber si de pronto es una Ehrlichia, o una brucela, o un toxoplasma, que son o una enfermedad del periodonto, o una dermatitis crónica, pioderma, ¿no? Luego tienes que mirar las patologías tubulares e intersticiales, y esto es súper difícil, pero ojo porque aquí está una de las más comunes. Las tubulointersticiales isquémicas y nefrotóxicas. Esas son las dos causas más comunes, recuerden. Entonces, la isquemia daña más el túbulo que el glomérulo, ya dijimos por qué, y es porque la tasa metabólica del túbulo es muy alta. Y si tú le niegas la sangre, él entra en fallo rápidamente. Incluso se muere el túbulo, y eso se llama necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es una etiología que puedes plantear como un diagnóstico diferencial de falla renal aguda. Necrosis tubular aguda se puede sospechar con un ecógrafo, se puede sospechar con un parcial de orina y con una GGT urinaria, se puede sospechar. La necrosis tubular aguda suele dar por cualquiera, por isquemia, por toxinas, por medicamentos. ¿Qué pasa con la GGT urinaria? Muy bien, entonces la GGT, nosotros no hablamos de eso. La GGT urinaria, la GGT hepática, no es hepática, es canalicular, ¿cierto? Es de vías biliares. Es una enzima que está en el borde de las células del canalículo biliar, ¿no? Y cuando se aumenta la GGT hepática, significa que hay colangitis. Se inflama, entonces se suelta más. Ahora, en la orina, la GGT está en el borde del cepillo del túbulo proximal, solo ahí. Entonces, cuando empieza a haber tubulopatía y las células se destruyen, empieza a subir la GGT en la orina. ¿Pero es normal que haya un valor hacia abajo o Siempre, no debe haber? Siempre tiene que haber, porque es normal el recambio, no hay un valor normal. Los laboratorios emiten un resultado que sugiere que sea menor a 12 unidades por litro, ¿no? Menor a 12, pero eso no es cierto. Lo que es cierto es que, ¿qué tal que sean 12 unidades en una orina muy aguada o muy diluida, digámoslo así? Entonces, por esa razón, la GGT urinaria, que la pueden medir en el refrotrón, también con diluciones que no me sé, tienes que coger GGT urinaria y dividirla por creatinina urinaria. Por favor, empiecen a hacer ese examen mucho, porque un valor no te dice mucho, pero una tendencia sí.
Si al otro día o a los 2 días le hacen otra vez y el valor va de para arriba, ese paciente está entrando en falla renal aguda porque el túbulo se está empezando a enfermar. Y eso aparece mucho antes que la creatinina alta. Y ese es el marcador más nuevo que yo estoy usando. Relación GGT sobre creatinina en orina. Entonces no hay un valor, acuérdense. Algunos textos dicen 24 y todo, eso no lo hagan. En este libro es el primer libro que habla de GGT urinaria. Búsquenlo acá. Aquí dice, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Un perro que se comió un montón de carpropenos. Montón. Entonces, pues como es nefrotóxico, lo llevaron al hospital, lo hidrataron, le hicieron de todo, le midieron la GGT sobre creatinina y dio, no sé, 0,5, algo, muy poquito. Entonces, a los 3 días el perro estaba bien, lo iban a dar de alta, le volvieron a medir la creatinina, la GGT sobre creatinina y de 0,3 subió a 0,5 y la creatinina estaba normal. Entonces los médicos dijeron, este sigue con lesión, no se va. Y no sé qué después, 0,6, no se va, y la creatinina normal. Y luego volvió a bajar a 0,3, sí se va. Entonces yo estoy usando la GGT urinaria como un marcador de injuria activa. ¿Y el índice qué parámetro maneja? ¿Cómo así que parámetro? De No hay valor. De sobrecreatinina, no está establecido. No hay un valor, no hay un valor, no debería haber un valor. O sea, simplemente la tendencia. tener una referencia y ver si empieza a subir. Sí, se supone que la relación tiene que dar menos de 24, yo jamás he visto nada ni siquiera mayor a 5, nunca. Ya. La relación, entonces la tendencia es lo que deberíamos buscar. ¿Y la glucosuria qué tan común es o qué tan Muy confiable bien. es como Espectacular. indicador de necrosis tubular? No de necrosis tubular. La glucosuria sin hiperglicemia casi siempre es una tubulopatía, no necrosis tubular. Puede ser isquémica, puede ser infecciosa en pielonefritis, puede ser una enfermedad renal crónica, puede ser posanestésica. Hay varias causas, pero es súper buen indicador, muy buen indicador. Lo que pasa es que cuando la glucosuria se va, todavía podría tener tubulopatía y tú ya no la vas a ver sino con GGT. Pero es excelente la glucosuria, muy buena. En la ecografía renal se mira la pelvis, la médula. Sí, la unión corticomedular, de hecho. Entonces por eso también vamos a hacer eco. ¿Cómo sospechas una necrosis tubular aguda? Porque usualmente ves un signo de borde. Esa línea blanca que yo les mostré en el perrito con problemas de hiperparatiroidismo, esa es la zona donde usualmente se ve. ¿Por qué ahí? Porque ahí hay muchos túbulos proximales. Y si se lastiman, pues esa zona se pone más blanca. Entonces sí, la sospechas por ese signo de borde. ¿Más blanca o más negra? Más blanca. Lo negro que tiene usualmente un poquito más arriba es edema. Y eso también es un signo de inflamación. El edema es un signo de inflamación. Pero el signo de banda o de borde es el que más te hace pensar eso. Y si tiene negro, porque también yo lo miro, es edematoso y yo el edema lo puedo corregir. Entonces es bueno encontrar eso. O sea, es tratable, ¿no? Es tratable. Cualquier tipo de nefritis, cualquier cosa autoinmune, toxinas como las picaduras de insectos, infecciones, tumores, todo eso puede producir problemas intersticiales y tubulares. Entonces no es fácil, pero hay que empezar a buscar. ¿No? ¿Esa GGT urinaria la mide en cualquier laboratorio? Sí, la podría hacer en el refrotrón, pero una vez yo no lo hago, no es mi refrotrón. Entonces yo lo que hago es un laboratorio que estandarizó las diluciones, la técnica, le mando la muestra y ellos me dan el resultado. Y hacemos la evolución a lo largo del tiempo. Ahorita les muestro un paciente que estamos siguiendo. Las diluciones de la creatinina no nos darán la de... Sí, seguro. Yo también le pido que nos mande esos datos. Doc, esa foto de la necrosis de la punta de la lengua es por... Este paciente tuvo necrosis, este paciente tenía leptospirosis. Y tuvo una leptospirosis aguda y la leptospirosis aguda produce una lesión tubulointersticial. No produce glomerulonefritis, sino nefritis. Entonces se le necrosó la punta de la lengua porque se le subió muy rápido la creatinina. También lo puedes ver en corrosivos, o sea, por ahí que tomó cloro o algo raro, o en cáustico, o en electrocución, o en una falla renal crónica muy avanzada. Sí, claro, eso es muy citotóxico, ¿no? Son citotoxinas. Bueno, esas son las renales. Y las causas postrenales, esto siempre es de debate, porque las causas postrenales es que el gato está obstruido y tiene la creatinina en 15, ¿no? Pero en teoría el riñón está sano. En teoría el riñón no está enfermo por esto. Entonces no debería ser injuria renal o falla renal aguda. Esto es azotemia postrenal. Pero lo que sí se sabe es que el estancamiento de la orina por reflujo hacia atrás,
sí puede producir lesiones en las nefronas. Entonces por eso ahora consideramos que lo postrenal, sobre todo lo obstructivo, puede llevar a falla renal intrínseca de forma importante, ¿no? Y por esa razón, insisto, este perrito tenía fracturada la pelvis y se le rompió la uretra prostática. Se llamaba Rocky y es uno de los perros que más me ha dolido en la vida que se haya muerto, porque hizo honor a su nombre y luchó muchísimo este perrito. Tenía la vejiga terriblemente llena, pero no le salía orina, porque al fracturarse la cadera se rompió la uretra y se estaba acumulando la orina en el espacio subcutáneo. Se intentó sondear, se intentó reparar. Yo en esa época no sabía muchas cosas de cómo reparar las lesiones, entonces tenía roto aquí. Fíjense cómo la sonda urinaria entró por acá hasta el pliegue de lijar, todo el medio de contraste se regaba y no supimos cómo arreglar el problema y el perrito se murió. Entonces son causas postrenales así como la obstrucción de la uretra o del uréter, ¿no? O ruptura del tracto urinario, que sí puede llevar a lesión renal posterior. Más importante que las etiologías, recuerden entonces un tema fisiopatológico para entender qué es lo que pasa allá adentro y por qué es importante hacer ciertas terapias, ¿no? Entonces para la fisiopatología uno siempre se mete en el paciente y en el tejido y vamos a entender que recuerden que los dos eventos más importantes son la isquemia y las toxinas. Y cuando hay isquemia, ya dijimos por qué al final se baja el ATP. ¿Por qué? Y que el ATP tiene que ver con el funcionamiento de varias bombas. Ahora, ¿qué pasa si falta el ATP en el riñón? Por ejemplo, cuando hay isquemia en el riñón, falta el ATP, las bombas se paran, se bloquean. ¿Y qué pasa si se bloquea una bomba de sodio y potasio? Recuerden que la bomba de sodio y potasio saca el sodio y mete el potasio. Si la bomba se para, el sodio se queda dentro de las células. ¿Y qué pasaría ahí? Se hincha. Porque es osmótico el sodio, entonces trae agua, obvio, eso pasa, es lo primero que pasa. Entonces empieza a retenerse sodio a nivel intracelular y puede haber edema celular. Y obviamente, cuando hay edema celular, lo primero que ocurre es que se pueden ocluir los vasos sanguíneos, las arteriolas aferentes empiezan a cerrar, pues porque hay edema. Y también se pueden obstruir los túbulos, entonces la orina no puede seguir bajando. No es un edema macro, ¿no? Esto es micro, entonces uno no lo ve. ¿Y lo de furosemida? Pues no, porque el problema no es ese. El problema es el ATP, el problema es la bomba, ¿no? Y obviamente eso lleva a que se mueran las células. También se pueden bloquear las bombas que tienen que ver con el calcio y se retiene calcio a nivel intracelular. Recuerden que el calcio es un catalizador y en este caso el problema del calcio es que inhibe la respiración celular y empieza a haber catabolismo acelerado. Obviamente el calcio tiene que ver con la contracción del músculo liso, entonces hay vasoconstricción y baja el flujo renal de sangre. Cuando las células se mueren, cuando todas las células se mueren, de la membrana celular se desprende ácido araquidónico, acuérdense, ácido araquidónico. Y el metabolismo del ácido araquidónico lleva a la producción de todos los leucotrienos, tromboxanos y citoquinas que hacen que haya una llamada a otras células de inflamación, entonces la nefritis. Conclusión, siempre en enfermedad renal aguda hay inflamación, entonces puedes controlarla. ¿Cómo puedes controlar la inflamación en el enfermo renal agudo? ¿Cómo controlan ustedes la inflamación en un órgano? Que no sea con un antiinflamatorio. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Antioxidantes, omegas. Claro, porque fíjense que los radicales libres son productos de la muerte de las células y de la inflamación. Entonces puedes dar antioxidantes para que hagan barran, digamos, los radicales libres y eso baja la inflamación, ¿cierto? Antioxidantes como el manitol, que es barredor de radicales libres. Antioxidantes como los omega 3. Antioxidantes, se sospecha que la acetilcisteína y yo la uso para eso. Si te gusta, el Traumel es barredor de radicales libres. Esa es una buena opción actualmente también. La ozonoterapia, la vitamina E, la vitamina C. Bueno, la vitamina C actúa antes de que existan los radicales. Ya cuando están, no. Bueno, y eso hace que empiece el círculo, ¿no? Y peor, se inflama y terrible. No, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted utilizaba el negative sulfoxil? Antes lo utilizaba, pero la evidencia dice que ya no vale la pena utilizarlo. En esto, ¿no? En esto. Pero funciona. En esto, ¿no? No sé si en esto funciona. La evidencia dice que no, pero no sé, para otras patologías probablemente Porque sí. es captador de radicales libres y además es diurético también. Pero para falla renal aguda no se recomienda. No. No, pues por ahorita. Por eso no. Yo soy de la generación que utilizó el DMCO para los problemas neurológicos. Pero ya no hay suficiente evidencia que lo soporte, entonces no.
No lo utilizo, pero hay que buscarla y pues... Lo otro que puede producir falla renal son los tóxicos. Miren que las infecciones caben en ambos grupos, porque la infección compromete la vascularidad, la infección inflama y la infección directamente ataca las células. ¿Qué es lo que hacen los nefrotóxicos? Dependiendo del tóxico, se lastiman diferentes partes de la célula. Se puede lastimar la membrana, algún órgano interno. Bueno, eso ya es muy microbiológico, muy celular. Pero en últimas pasa algo muy similar, y es que el nefrotóxico lleva a que se rompa la membrana, a que se bloquean los sistemas de transporte, a que otra vez se retiene calcio, se retiene sodio, hay edema. Miren que el mecanismo es similar. ¿Por qué les menciono por separado nefrotoxicidad e isquemia? Porque el cuerpo se recupera más rápido de la isquemia que de la toxicidad. Entonces, si el paciente hace una enfermedad renal aguda isquémica, se deshidrató o anestesia, usualmente necesita 2 semanas para recuperarse. No son en el hospital las 2 semanas, claro, pero necesita más o menos 2 semanas. En cambio, con un tóxico, sobredosis de meloxicam, por ejemplo, suelen ser 4 semanas o más. Entonces, de las toxicidades es más difícil y más largo. De las isquemias es un poquito más rápido. Y yo siempre cruzo los dedos porque sea isquemia, porque eso es mucho más manejable. Aunque el mecanismo sea similar, el tiempo de duración de la lesión es mayor en las toxicidades. Algunos otros tóxicos lo que hacen es actuar no allá en los túbulos, sino en el glomérulo, disminuyendo la superficie de filtración, ¿no? El KUF que llamábamos nosotros. En cuanto a supervivencia, futuro o sobrevida, ¿cuál de los 2 eventos da más sobrevida o menor? La isquémica da más sobrevida porque como tiene menor tiempo de recuperación, es más probable que el propietario logre adherirse a la terapia lo suficiente y pueda pagar lo suficiente para que nosotros lo saquemos adelante. Pero por ejemplo las sobredosis con meloxicam reales y fuertes y duras, muchos no y ojo que no estoy diciendo que se mueran, pero muchos quedan con secuelas porque no les podemos dar el soporte del tiempo que queremos. Es demasiado tiempo, señora. Por lo general llegan pacientes politraumatizados y ya les han dado el diclofenaco, el ibuprofeno, y uno ya no tiene chance de manejar el proceso inflamatorio, en otra opción. ¿Cuánto tiempo yo tengo que repetir al dueño? Estoy escuchando que dice 4 semanas. Sí, 4 semanas. ¿Cuántos tendríamos clínicamente nosotros para poder manejar un antiinflamatorio? O ya definitivamente queda... Si quieres darle antiinflamatorio. Claro, porque es politraumatizado con una fractura. Claro. Pues ¿cuánto tiempo dura el diclofenaco actuando en el cuerpo? El mecanismo de acción del diclofenaco es como el de la mayoría de antiinflamatorios, están diseñados para 8 a 12 horas, correcto. 6 a 12 horas de hecho, para darlo 2, 3 o máximo 4 veces al día. Ese es el tiempo en que dura actuando, pero el tiempo que dura el diclofenaco en el cuerpo es una molécula ácida y puede durar 72 horas. Pero después de ese tiempo, pues molécula ya no hay. Puede que haya secuelas exactamente, puede que haya ya la úlcera gástrica o algo así, y tú la controlas y la manejas, pero si tú necesitas dar antiinflamatorio, en teoría lo puedes usar si controlas la hidratación, si controlas todo lo demás, pero con un antiinflamatorio, un esteroide, 72 horas por lo menos, no se puede. Entonces, si está fracturado, tienes que utilizar otros métodos de antiinflamación, como analgesia y antiinflamación, porque miren que eso es importante. Tramadol es nuestra mano derecha ahora, para analgesia, pero para inflamar, para desinflamación, ¿qué? Hay que hacer algo. ¿Qué opciones tienes? Si es una fractura, pues terapia tópica, ¿no? Pañitos con sulfato, con caléndula si les gusta, hielo, fisioterapia, seguro ayuda a desinflamar. La fisioterapia, ¿qué se me hizo? ¿La fisioterapia desinflama? ¿Ves? Uy, sí, gracias. Miren, la dipirona, los antiinflamatorios no esteroidales es un grupo muy grande de muchas drogas que simplemente desinflaman y no son esteroides, ¿cierto? Pero no todos actúan y son iguales, ahí son por familias. Entonces la aspirina es una familia diferente al meloxicam, ¿cierto? Y la dipirona es completamente diferente. La dipirona no tiene que ver con la cascada inflamatoria, sino con las prostaglandinas en el sistema nervioso. Entonces la dipirona es un excelente analgésico, incluso en renales. Obviamente las dosis tienen que ser muy bajas. La dosis de dipirona es 22 miligramos por kilo. Jamás le vayan a dar eso.
a un paciente renal, ¿Es cuánto? ¿cierto? Yo nunca utilizo más de 10, jamás. Incluso a veces utilizo 5 y miro, no hizo nada, lo más probable te le doy otros 5, pero nunca más de eso. Pero por eso que la dipirona es un antiespasmódico intestinal, ¿cierto? Relajante de músculo liso. Es una maravilla. Sí, Técnicatitos de máximo 10. máximo 10 en perros y en gatos. Igual en perros. Sí, yo utilizo, pero en renales. Exacto, tipo renal. Sí. Me encanta cuando hay, por ejemplo, una diarrea, algo que duele mucho, una cirugía de uréter. Una cirugía de uréter que duele un montón, dipirona. ¿Cuánto? De 5 a 10. Usualmente 10 miligramos quiero. Cada cuánto. Cada 12, cada 12. Cada 8 a 12 horas. Pero trato de hacerlo 12. Y combino con cosas. Entonces tienes opciones, ¿no? Tienes fisioterapia, tienes acupuntura, tienes terapia neural, tienes... Pregabalina, gabapentina, ¿usted? Es buenísima, pero no lo uso mucho en agudos, porque el enfermo renal agudo tiene mucha limitación para eliminar drogas, mucha. Entonces, en el enfermo renal crónico con dolor, con displasia de cadera, la pregabalina y la gabapentina, súper. Acuérdense que la dosis analgésica de gabapentina es 10 miligramos por kilo. Entonces, y esa dosis la puede tolerar un paciente de IRIS 1 o de IRIS 2. O sea que tenga cetonia leve, fresco, gabapentina. Si es IRIS 3, ya te toca bajarla a la mitad. Buenísima. Buenísima. Pero digo, bueno, para manejar el dolor. Ese es cada 8 horas, ¿cierto? La gabapentina. La GABA debería ser cada 8 para el dolor, pero la usamos cada 12. Además les da sueño, ¿no? Al principio. Entonces, esto es importante. Lo anterior son son eventos fisiopatológicos que se representan en unas consecuencias clínicas, clínico-patológicas. Recuerden que la enfermedad renal aguda se desarrolla en 3 fases. Una fase de inducción, una fase de mantenimiento y una fase de recuperación. En la fase de inducción es cuando se da la lesión en el paciente y usualmente dura minutos u horas. Y en la fase de inducción la noxa casi nunca la identificamos, lamentablemente, se nos pierde, se nos pasa. O a veces el propietario dice, doctor, se acabó de comer el frasco de Rimadil, entonces tienes tiempo. Porque lo que sigue a la fase de inducción y a la noxa es la extensión de la lesión. La extensión de la lesión ustedes la pueden evaluar. ¿Cómo? Usualmente empieza a bajarse la tasa, empieza a bajarse la gravedad específica un poco porque se lastiman casi siempre los túbulos. Y aquí es donde realmente vale la pena medir la GGT urinaria. Porque si el paciente todavía no se le ha bajado la TFG, todavía no tiene la creatinina alta, y la GGT empieza a subir, pilas, ese paciente está entrando en fallo renal agudo y está haciendo extensión de la lesión renal. Entonces, si tienes un paciente de hospitalización larga, piómetra, séptico, cualquier cosa que esté cada vez peor, hazle GGT urinaria seriadas, todos los días o día de por medio, y ahí lo pueden pescar. Esta foto es de la Universidad de Colorado. En la Universidad de Colorado este cartoon es el de enseñar cómo funciona el riñón, ¿no? Y es sobre todo para ubicar dónde pueden estar los problemas que llevan a falla renal aguda. El primer problema es allá arriba, problemas vasculares, que baje el volumen de sangre, hemorragias, problemas cardíacos, sobredosis con IECA, mucho enalapril, se le baja la presión y no llega a la sangre. Segundo, problemas con el filtro, glomerulonefritis, ya explicamos glomerulonefritis. Tercero, edema dentro de los túbulos u obstrucción de la luz tubular. Entonces, ¿qué tal los cilindros, no? Los cilindros tapan el túbulo. Entonces, fíjense qué pasa aquí. La orina quiere bajar, se estanca, pues se devuelve, o simplemente no puede filtrarlas porque está tapado ese túbulo. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a haber enfermedad renal congestiva. Tercero, se rompe la membrana basal del túbulo, la orina que está aquí se sale, y como aquí hay tanta sal, se reabsorbe todo. Entonces los tóxicos pasan acá y de aquí a la sangre, y otra vez el paciente empieza a tener toxinas elevadas en sangre. Entonces cualquiera de esas puede ocurrir y casi todas pasan al tiempo. Nunca las vas a ver, pero puedes buscarlas. ¿Qué tal que tenga un montón de cilindros en el parcial de orina? Pues puedes asumir que puede estar pasando esto. ¿Qué tal que tenga proteinuria? Sabes que aquí entonces hay un problema glomerular. ¿Qué tal que la presión arterial sea baja? Sabes que arriba hay un problema. O ¿qué tal que tengas el Doppler? Y empiezan a hacer Doppler color y ven que eso como que no pinta, como que el Doppler no llega al riñón. Es terriblemente útil. Luego sigue la famosa fase de mantenimiento, que esta es variable cuánto dura, pero usualmente
La fase de mantenimiento dura de 3 a 11 días. Usual, por ahí más o menos. Miren cómo vamos sumando tiempos y sabemos cuánto tiempo toca hospitalizar al paciente renal. En la fase de mantenimiento es la más importante porque es donde les llega la consulta y donde se les van a morir la mayoría. Porque es cuando la lesión persiste. Sin importar qué hagas, está en mantenimiento y toda la idea es soportar al paciente para que logre superar esta fase. Y ojo, porque uno de los marcadores más importantes acá es una de las presentaciones clínicas que yo les quería comentar, es la oliguria, paciente que produce menos de 1 mililitro por kilo por hora de orina. Eso dice el libro. Menos de 1 mililitro por kilo por hora. Ojo, eso es en hidratación a mantenimiento. O sea, el paciente que se hidrata solo o que le pones dosis a mantenimiento, que en el cachorro son más o menos 100, que en el adulto son más o menos 60, 70, dependiendo de la especie y lo demás, por día. Si el paciente produce menos de 1 ml kilo hora, sí. Ahora, si ustedes ponen más suero y el paciente produce menos de 2 ml kilo hora, ese está oligúrico y eso es malísimo. Si el paciente produce menos de 0,5 mililitros kilo hora, está anúrico. Y el paciente anúrico tiene 95% de probabilidades de morir sin diálisis si no empieza a orinar en las próximas 24 horas. Malísimo. Si no orina nada, 95%. Entonces, por ejemplo, si un paciente deja de orinar, o sea, no produce orina, no es que no la pueda evacuar, ¿no? Sino si no produce orina y tú haces cosas y no funcionan, a veces es mejor la eutanasia humanitaria, porque ese paciente va a sufrir lo indecible. Ahora, vamos a hacer cosas para tratar de que orine. El problema con la oliguria es que empieza a retener potasio y se puede morir rapidito. Que empieza a hacer hipertensión por retención de líquidos. Entonces, ¿para qué le hacen a la fría? Ese no es el problema de este paciente, ¿no? Entonces, acuérdense, de más o menos de 3 a 11 días. Yo le explico eso al cliente. Entonces, necesito que usted me permita ayudarle todo ese tiempo, o en el hospital, o que cuando se vaya, sígale dando la droga. ¿Cómo lo esté hidratando? Venga, le enseño. Venga, voy a la casa y lo inyecto. Que vaya a otro colega y usted le paga. Hay varias opciones, pero no hay que abandonarlos. Ahora, en la fase de mantenimiento, pues sí, se da la famosa uremia. Y en la uremia, que es aumento severo de las toxinas, pues muy común que tenga vómito el paciente, eso no tiene ningún misterio. Algunos hacen signos neurológicos de convulsiones y las convulsiones se suelen dar por acidosis metabólica severa o por disregulación de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios en el cerebro. Algunos pacientes convulsionan porque la urea es osmótica, ¿se acuerdan que hace parte de la fórmula de osmolaridad? Entonces se sube tanto la osmolaridad a veces en el paciente que puede haber desecación del cerebro o edema según lo que produzca. Hay varias teorías de por qué da la estomatitis y la gastritis y la enteritis. Importante acá, a los perros les da la famosa gastritis urémica. La gastritis urémica, ustedes la ven con un ecógrafo. Se ven las paredes de la mucosa del estómago blancas. Vamos a ir aprendiendo eso. Y eso es muy malo. Pero a los gatos no les da nunca eso. Un gato nunca le da gastritis urémica. No hay cambios histológicos, de hecho. Entonces, bueno, eso produce gastritis. Pero también la estomatitis, las úlceras en la cavidad oral, hay teorías de por qué aparecen. Una de ellas es que las bacterias cogen la urea y las convierten en amoníaco, y el amoníaco obviamente es tóxico, entonces lastima la zona. Pero no siempre es así. Hay otras teorías como trombosis, isquemia, infartos de la zona de las mucosas por culpa de la vasculitis. Pero sin duda, un artículo nuevo que salió este año es la asociación de enfermedad periodontal con lesiones orales en enfermedad renal crónica, y la relación es muy directa. Entonces, si el paciente tiene enfermedad periodontal severa, hay más probabilidades de que le vaya mal y que tenga más lesiones en la cavidad oral. Conclusión, ¿le damos antibiótico a un paciente renal agudo? Sí. No por si acaso, no. Yo tengo muy claro por qué se lo daría, y es porque yo necesito controlar la población bacteriana para que no me vaya a producir más problemas, traslocación del intestino. Es disfunción leucocitaria. También hay disfunción leucocitaria y cualquier bacteria del intestino empieza a hacer traslocación. Entonces, quiero controlar enterobacterias y patógenos anaerobios, y ahí escojo mi antibiótico de elección en falla renal. ¿Cuál sería para ustedes un antibiótico que controle todo eso? No. Tampoco. Enro tampoco. No sirve para anaerobios. Cefalosporinas. Ojo, entonces pensemos en todo. Primero, tiene falla renal, entonces no le puedo dar tóxico, tetraciclinas no. Segundo,
la eliminación está comprometida. No le puedo dar medicamentos que dependan mucho de la eliminación por vía renal. Trimetoprimsulfa tampoco. Tercero, quiero controlar bacterias intestinales y anaerobias. ¿Anaerobios metro? Sí, pero las intestinales, la mayoría de las intestinales, que es coli, con metronidazol, no. Cefalosporina de tercera. Cefalosporinas es una de las mejores opciones, solo que tiene cierta toxicidad al riñón, pero es una de las mejores opciones, de primera incluso, porque esto es preventivo. Y segundo, tú dijiste amoxicilina. ¿Por qué no amoxicilina? Porque solo se puede dar o subcutánea, o intramuscular, u oral. Y la subcutánea y la intramuscular no me interesan porque la perfusión de la piel no va a estar muy buena en un paciente muy comprometido, entonces nada. Y oral, pues, quiero venoso, entonces la ampicilina. La ampicilina es mi antibiótico de elección porque controla anaerobios, porque controla enterobacterias y porque el rango de seguridad es muy alto, no me va a producir ningún problema. ¿Y las de depósito? Pregunta de las de depósito. Nada de depósito se recomienda en nefrología. Nada. Porque no hay ningún estudio que evalúe cómo se elimina a lo largo del tiempo un fármaco de depósito en un paciente renal. Entonces no sabes si dura demasiado el pico o si se acaba muy rápido. Entonces es errático y por eso el convenio es enemigo de los nefrólogos. Lo odiamos. No me gusta ni 5. Pero llega un gato furioso que necesita antibiótico. Yo le pongo convenio y me voy, salgo. Y le digo al dueño que pues nos toca. Y en algunos perritos que no toleran la vía oral también lo he utilizado. Y a veces va bien, pero en un agudo pues no. Ahora, si el paciente es séptico, ¿cierto? Si tiene piómetra o algo intestinal y ustedes se van con ampicilina, nada. Amoxicilina, ácido clavulánico. Solo es oral, entonces tampoco te sirve. Creo que hay inyectable intramuscular, no, eso no. No pierdan su tiempo con un renal o un crítico, no le pongan subcutáneas las cosas a un paciente. Ampicilina y metronidazol. Ampicilina sulfactante. Entonces, eso está muy bien. Jorge Forero enseña muy lindo el tema de los antibióticos en sepsis, ¿no? Pero tienes antibióticos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea. Si estás séptico, tienes que ir de una con segunda o ojalá con tercera. Fijo, nunca de primera. Primera es metronidazol, primera es ampicilina, primera es sulfa. De segunda es combinaciones, entonces le pones enrofloxacina, venosa, que el Valtril se puede poner venoso en infusión lenta. De segunda línea tienes la amoxicilina clavunato, que es una excelente opción, pero pues la vía de administración. Pero casi siempre saltamos a la tercera línea. Si estás séptico, tienes que ir con ampicilina sulbactam. Yo no sé si aquí está pasando. Yo tengo un problema con la ampicilina sulbactam en Bogotá, y es que la ampicilina sulbactam en Bogotá se vuelve el antibiótico de combate. Y eso es un problema terrible. Entonces, OVH, ampicilina sulbactam. Aquí todavía lo guardamos para casos complicados. Eso está bien, pero no le tengan ni miedo, ni se esperen, nada. A un piómetra deberían darle ampicilina sulbactam, porque esa es una sepsis fijo. Y yo tengo trabajo por culpa de piómetras que no se tratan de forma agresiva. Tienes la opción de ceftriaxona, tienes la opción del ceftiofur, tienes la cefovecina, el problema es que es de depósito. Y por favor, consideren en casos muy complicados de sepsis o de pielonefritis severas el meropenem. Si el espectro da, ¿no? Meropenem. Los carbapenems son las siguientes generaciones de los betalactámicos, o sea, mucho más. Sí, el imipenem es muy restringido en Colombia, pero no tan fácil como el mero, y es muchísimo más barato el meropenem. Una ampolla de meropenem en Bogotá vale 40.000 pesos y alcanza para 3 dosis de un perro de 40 kilos, o pues de ahí para abajo súmenle, ¿no? Un perro de 20 kilos son 6 dosis y es 2 veces al día. Entonces rinde que da gusto. Pero el imipenem vale más de 150.000 pesos. El mero es genial. Solamente, el único problema es que es venoso. Entonces si toca darlo crónico, pues nada que hacer. Venoso. Ponemos un catéter con tapón paranizable y todos los días se le pone al paciente meropenem. Entonces pilas con eso, ¿eh? Entonces sí doy antibiótico, no porque sí, no quiero abusar de drogas. Ojo, porque a estos pacientes les da hemorragia intestinal, porque hay úlcera. Entonces pilas, tratas la úlcera, ya la fisio te dice cómo tratar la úlcera. ¿Cómo tratas la gastritis? En el agudo, evita los medicamentos tóxicos. ¿Qué es tóxico? En humanos se sabe que el paciente renal agudo no elimina bien la ranitidina y la ranitidina puede producir demencia y signos neurológicos.
Entonces no utilizo ranitidina en el paciente agudo, el que está muy mal. No la uso. Uso el omeprazol. Ay, es que en el manual Merck dice que puede producir una nefritis, no sé qué. No, olvídense. No en sobredosis, no. 0,7 miligramos kilo una vez al día. 0,7 miligramos ¿Qué kilo. omeprazol? Omeprazol. Lansoprazol es omeprazol. No hay dosis en los perros bien establecidas y no existe endovenoso, entonces no. Omeprazol. ¿Para el vómito serenia o ondansetron? Genial. Miren que el vómito, y por eso está esto acá, el vómito es multifactorial, ¿no? El vómito es por gastritis, omeprazol. El vómito es también porque hay imbalances electrolíticos, potasio muy alto, pues lo bajas. Tercero, el vómito da por dolor, alivias dolor, por hipotensión, por hipotermia. Y hay algo importante y es que puede dar por estímulo de diferentes receptores, central y periférico. Entonces, acuérdense que el Serenia es central o periférico. Los dos. Ambos. Por eso el Serenia es el mejor medicamento en este caso. Visceral. Es analgésico porque es antiespasmódico. Entonces, Serenia siempre. ¿Cuál es el problema del Serenia? No es un problema. Que no es caro. La vía de administración. Vale 5.000 pesos el centímetro cúbico. Y es doloroso. Es doloroso, pero Zoetis acepta que lo pongas venoso. Yo lo pongo venoso. Diluido, si usted lo pone en bolo se desmaya o se muere. No sabía. Ya voy. Endovenoso, diluido, lento. Endovenoso, diluido, lento. Por ahí en 10 a 15 minutos en el paciente de hospital, no le duele, no le pasa nada. Con buretrol, yo lo hago con buretrol. Me encanta, es maravilloso. Señora. Alguna vez tuve la inquietud de poner Serenia por el dolor con lidocaína o con procaína. ¿Qué tan...? No lo he usado, habría que averiguar. De pronto mi amigo el gastroenterólogo tiene más. ¿Para que aquí no duela? Subcutáneo, claro, para que no duela. Mira, ¿sabes qué pasa? El problema es que yo no creo que sirva porque mientras la lidocaína actúa, ya se le pasó el dolor del La cerebro. lidocaína hace mucho también. Entonces yo creo que no vale la pena. No actúa ahí mismo. La proteína. Pero no actúa ahí mismo. Entonces yo, en teoría, ¿qué haría? Poner primero la lidocaína, hacer un anillo y ahí en el centro ponerle, pero 4 chozones contra 1, yo prefiero uno solo. no creo que sirva. 5 segundos de dolor. 0,1 ml kilo, que es 1 miligramo por kilo, 0.5 a 1 miligramo por kilo. No la bajo, no es necesario bajarla. Una vez al día. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que deje de vomitar. Pero el Serenia, ojo, ustedes lo saben, no es procinético. ¿Cierto? Entonces tú le haces, no lo es, tú le haces la ecografía, por eso me pego del ecógrafo, sirve para muchas cosas, no solo para ver el riñón. Tú le haces la eco al paciente renal y el estómago quieto, ahí, lleno de agua, incluso a veces se ve el líquido ahí. Entonces dale un procinético, escoge bien. Recuerda que la metoclopramida tiene dos problemas, los famosos efectos extrapiramidales, que eso afortunadamente casi nunca se ve, pero se ve. Y a mí no me preocupa eso, pero sí me preocupa que la metoclopramida puede alterar la presión Es arterial hipotensora. y también al principio puede ser hiper, de hecho también. Entonces en pacientes hipertensos es mejor no utilizar metoclopramida, no es segura. Entonces yo no la uso, mejor ondansetron. Ondansetron es fácil de conseguir y ojo, yo sé que el ondansetron no es un gran procinético, pero sí es un modulador de la motilidad del píloro, que es el que más me interesa porque es el marcapasos de todo. ¿Y domperidona? Tengo un colega que utiliza la domperidona y yo no puedo opinar mucho. No puedo opinar mucho porque no la conozco. Yo sé que la domperidona existe de muchísimo antes que la metoclopramida y que la metoclopramida la reemplazó, ¿sí? Entonces me parece que yo lo que tengo en mi mente es que la metoclopramida es un medicamento mucho más nuevo, mucho más probado, mucho más demás, pero conozco gente que usa la domperidona. Mi consejo es revisar bien, porque en el agudo es mejor no probar. Esa es buen procinético, pero no tiene los signos extrapiramidales que da la metoclopramida. Hay que mirar eso, hay que mirar la seguridad en pacientes renales, entonces yo no la uso. Pero pues sí conozco gente que la utiliza y ojo, en el renal no pruebes, lee, busca. Entonces fijo, ondansetron. ¿Cuánto? 0,2 miligramos kilo. Sí, se aprieta. La cisaprida, el problema es que es oral, ¿no? Sigue. Ya debes continuar. ¿No es la cimetrina la que ya no se consigue? Y la cisaprida sí, pues al revés. La cisaprida salió. No, chuca. Cada 12 horas. Acuérdense que incluso si el paciente no es hipertenso, ustedes pueden dar ondansetron, metoclopramida y Serenia al tiempo. No pasa nada, actúan diferente. Entonces, es una posibilidad.
Sí, yo tengo un paciente de ese tipo. ¿Toca las 3? Sí. Y hasta más. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, la ranitidina es procinético. También. Un poquito. Y la famotidina, muchísimo mejor. No en agudos. En el paciente crónico utilizo muchísimo la famotidina. Es espectacular en los gatos. Bien, entonces, las famosas toxinas urémicas, pilas. Cuando la urea está por encima de 300, y hemos visto muchos por encima de 300, esa vaina es terrible porque hace lo que el doctor decía de fragilidad de la membrana del eritrocito, entonces empieza a haber hemólisis, y esta es clave, empieza a haber vasculitis, y cuando hay vasculitis el paciente les va a hacer edema, en todas partes, edema renal, ascitis, un montón de problemas Pero el terribles. pronóstico de esos días de 300 y más de 10 de creatinina es muy malo, ¿cierto? No tanto en el agudo, en el crónico Bueno, sí, los que llegan caminando frescos con eso son más... Miren, entonces les voy a confesar una cosa que está nueva ahora. Entonces, ustedes se meten en la página de la IRIS y ellos clasificaron la renal crónica de 1, 2, 3, 4. Ahora también en esa página van a encontrar la clasificación de la aguda. La enfermedad renal aguda se clasifica de 1 a 5, según IRIS, según los valores de creatinina. Y ya. Entonces, el paciente con IRIS más alto es el que tiene la creatinina mayor a 10. Pero hasta ahora solo es clasificación, no recomendaciones. Quienes plantearon eso, que es el doctor Cougil, que es el papá de la hemodiálisis veterinaria en Davis, él nos comentaba, pues porque hubo la opción de hablar con el hombre, que él está a punto de plantear un posible pronóstico para los pacientes. ¿Y cómo es? Miren qué pasa. Si el paciente tiene la creatinina en menos de 5, el agudo, la probabilidad de morir es inferior al 50%. Menos de 5, 50%. Menos de 50%. O sea que es más probable que se salve a que se muera. Y ustedes pueden a jugar con esos números y con esas palabras con el propietario. Si la creatinina se sube a 6, la probabilidad de morir es cercana al 60%. Si está en 7, 70%. Si se sube a 8 la creatinina, probabilidad de morir del 80%. Si se sube a 9, probabilidad de morir 90%. Si se sube a 10, 90%. Si se sube a 11, 90%. Si se sube a 20, 90%. ¿Sí? Entonces, hasta ahí van los números. Entonces, yo clasifico al paciente agudo así y le digo al dueño, mira, en este momento lo más probable es que se salve, o en ese momento lo más probable es que se muera. Con creatinina de 8, mira, tenemos un 80% de riesgo. Una forma de uno más o menos ubicarse clínicamente si el caso puede ser una crónica o una aguda, es que generalmente esos que están con ureas de 300 y creatininas de 10 agudos están muriendo. En cambio hay unos que llegan con unos valores tan frescos, vomitan, o sea, no están del todo bien y los traen, pero están frescos. No hay esa... Porque es que el crónico ya ha venido mucho tiempo adaptándose a esos niveles que han ido subiendo. Mira, lo que pasa es que el crónico estable está bien y se agudiza, y pues muchos incluso uno ve que están como tan acostumbrados a eso, que tienen ureas muy altas y tampoco están así de mal. En general, que sí se sabe, porque yo lo que hice fue especular por esas 3 presentaciones clínicas. Esto también sería especular porque no está tan descrito, pero lo que sí está descrito es que el paciente con BUN por encima de 120 se siente mal y empieza a vomitar. Entonces tú quieres que el BUN siempre esté por debajo de ese valor. Si tiene el BUN en 300, no es la urea. La urea en 120, el BUN estaría más o menos en 60 y pico, 70. Entonces ahí es que se sienten mal. Eso sí se sabe, ¿no? Y que los niveles de tolerancia pues sí son variables según el tamaño del paciente. Pero no es una buena forma de decir que el paciente que estaba crónico y se agudiza, o sea, no es una buena forma de asumir que había algo crónico, ver que se ponga más mal que otro paciente. Igual es muy fácil, ya lo vamos a mirar cómo. La forma es muy fácil saber si tenía una enfermedad renal crónica. Es una eco y sale muy fácil. ¿Ya? O si tiene 15 años, se fijó, tenía algo crónico leve. Entonces no hay que complicarle tanto porque sí la forma de responder puede ser variable. Y los gatos peor, ¿no? Los benditos gatos no dicen nada. Entonces pilas con el tema de la vasculitis porque eso es lo que mata al paciente agudo, la vasculitis. Y la vasculitis en el pulmón es lo que más rápido mata a los pacientes renales agudos, ¿no? Si el paciente no se les muere, entra la famosa fase de recuperación. Eso de que el riñón, que las células del riñón no se regeneran, no es cierto. Sí se regeneran. Hay un problema, ¿no? Que las células del epitelio de los túbulos sí se regeneran, pero como la unidad estructural del riñón no es una célula sino toda una nefrona, la probabilidad de que toda la nefrona se recupere normal, no.
Entonces, si se daña demasiado la nefrona en muchas partes, probablemente cuando se repare, igual queda eso mal. Entonces, por eso es tan complicado. Pero si se daña un pedazo de la nefrona y se alcanza a reparar, listo, la nefrona sigue su camino y no hay ningún problema, ninguno. Entonces, resumamos hasta este punto, que ya sea isquemia o toxicidad son las causas más comunes. No saquen la infección, obvio, toca hacer el leptospira a todos los perros renales. Hay una fase de inicio y de extensión, hay unos que tienen lesiones letales y se mueren, hay unos que tienen lesión subletal y empiezan a su fase de mantenimiento, y si no se muere, pues pasa a la recuperación, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto tiempo dura esto? De 2 a 4 semanas activo, pero puede durar hasta 3 meses en tratar de salir de esto el paciente renal agudo, pero 2 a 4 semanas es el periodo más álgido. Ahí tienen mucho trabajo, entonces el paciente puede generar ingresos y sobre todo recuperarse si se le da el chance. Doc, digamos, usted dice que en esos pacientes renales es bueno descartar leptospira porque una gran cantidad de ellos pues, puede ser sospechoso. Sí. Mientras mando el examen, que sabemos que es demorado, entonces ¿usted qué les pone? Trato. ¿Con qué los trata? ¿Cuál es mi antibiótico de elección en nefro? Ampicilina. ¿Qué antibióticos sirven en leptospira? Ampicilina. Sí, las penicilinas. No es la ideal. Para la leptospiruria. Para la leptospiruria, leptospiremia y leptospiruria. Ajá, sí. Entonces esa es la Las que yo medicinas tratan la leptospiruria, ¿sí? y la leptospiremia. También. Sí, claro. Cualquier antibiótico baja la leptospiremia, cualquiera. Ya. Pues cualquiera que tenga espectro, ¿no? Sí, sí. La doxiciclina baja la leptospiremia. La doxiciclina baja la leptospiruria. Todo. O sea, el paciente tiene buena vía oral, pues no te pongas a darle ampicilina y penicilina y nada de eso. Entonces sí, siempre les doy ese. Fíjense que cuando se retienen las toxinas, son un montón las toxinas urémicas. Por aquí está la creatinina, no tiene un efecto adverso específico, pero se sabe algunas cosas. El aliento urémico no es la urea. El aliento urémico son unas aminas aromáticas. La PTH produce esto, distrofia, dolor, resistencia a la insulina, etc. Pasan un montón de cosas. Importante de las toxinas urémicas, los fosfatos, que deberían estar también ahí, porque los fosfatos tienen mucha relevancia acá. Perdón, yo me paso. El paciente puede tener trastornos electrolíticos por culpa de lo que le está pasando dentro de la fisiopatología. Y lo más importante, ya lo habíamos mencionado, por eso solo lo menciono aquí rapidito, es la hipercalemia. ¿Por qué? Porque el potasio se elimina 90% por la vía urinaria, y si el paciente no elimina bien el potasio, pues le da hipercalemia. Recuerden una cosa es orinar agua, otra cosa es orinar toxinas. Entonces, si el paciente está poliúrico, no significa que no esté reteniendo toxinas o potasio, que es otra de las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal aguda. El que tiene falla renal aguda, pero orina harto. Entonces, ese orina harto toca mirar si es que orina solo agua o orina también otro tipo de toxinas, y hay que mirarlo de la hipercalemia. Pero pues es posible que el paciente poliúrico no retenga potasio. Si no puedes medir potasio, mira si está con poliuria o con oliguria, que eso sí lo puedes hacer. Entonces, si no puedes medir potasio y no tiene bradicardia y el paciente orina un montón, pues entonces el potasio debe estar normal probablemente esté normal, y le pueden dar solución de Ringer lactato, que es mejor por la vena. Bueno, acuérdense que la hipercalemia produce debilidad, bradicardia y paro cardíaco en diástole cuando es severo. La acidosis metabólica es otra cosa que mata al paciente renal agudo. Qué chévere si tú la puedes diagnosticar para hacer mucho más pulida la terapia. ¿Cómo tratas la acidosis metabólica? Hay que pensar en eso. La forma más efectiva de tratar la acidosis metabólica del perro renal agudo es que empiece a orinar, empiece a eliminar toxinas. Esa es la mejor de todas. Porque cuando tú le das bicarbonato al paciente, estás enmascarando el problema realmente, porque estás maquillando un signo y unos valores de una máquina. Pero usualmente el paciente no tiene por qué mejorar solo por eso. Sí vale la pena hacerlo, no lo hacemos tanto, Jorge lo sabe y lo explica por eso, que nos gusta hacerlo pero no tanto. Yo quiero es que elimine los ácidos. Fíjense en este paciente. Gigi fue la última perrita que casi pasamos a hemodiálisis, 8 años de edad, la creatinina en 16 y el BUN en 600, perdón, la urea en 600. Eso es absurdo, ¿cierto? Y ella aguantadora, ustedes la vieron, batía la cola, o sea, me da dolor todavía, me da mucha tristeza porque ella luchó mucho. Entonces, tratábamos de alistarla para ponerle y conectarla en la máquina porque los riñones de ella estaban un poquito pequeños. Ella se agudizó y ahorita hace poco llegó la posible causa de esta perrita. Entonces yo no la pude conectar a la máquina de hemodiálisis porque apenas llegó, estaba pálida y tenía el hematocrito en 19.
Y como la máquina saca la sangre y la vuelve a meter, pues no tiene que tener mucha anemia o si no se nos muere. Entonces la hicimos terapia por un día y al día siguiente tenía el hematocrito en 6%. Entonces no logramos llegar a hacerle esto. Le hicimos leptospira, salió negativa. Ay, lo siento, no salió aquí. Y Gigi se murió. No le pude hacer nada. Y al otro día llegó, tenía babesia. Entonces la babesia sí explicaba esa hemólisis tan severa que tenía Gigi, y por frotis nunca se vio nada y las plaquetas estaban normales. Entonces, bueno. ¿Cómo lo diagnosticaron, Doc? Por serología IgM e IgG, a títulos muy altos. En Bogotá tenemos esa opción. Pero entonces a Gigi, yo para tratar de compensarla, le medimos los gases arteriales, una muestra arterial, y medimos el equilibrio ácido-base y los electrolitos. Entonces fíjense que dice acá, sodio 139, un poquito bajo. ¿Por qué está bajo? Porque esta perrita no orinaba, no producía orina, entonces está diluyendo su propio sodio a punta de agua. Miren acá el potasio, alto, 6.7, qué peligro, pero todavía no tenía bradicardia. Miren el calcio, súper bajito, hipocalcémica, por la acidosis tan terrible. El CO2 total, las máquinas nunca miden bicarbonato, lo calculan, igual el ISTAT, no miden bicarbonato. Miden la concentración total calculada de CO2, que es una expresión del bicarbonato. El bicarbonato debería estar en 24 y está en 9, entonces tiene acidosis metabólica. El hematocrito menor a 10 era 6% y ni siquiera lo leía la máquina. Y el déficit de base de 17 y lo normal es menos 4. Entonces, esto me dice a mí cómo tratar al paciente. Esto es mucho más completo. Esos son electrolitos. Miren gases. Tiene el pH en 7.2 y lo normal es 7.35, 7.4. Terrible la acidosis de esta perrita. Y aquí hay una opción, para eso les van a servir los gases, y es que una opción es que el paciente tenga acidosis respiratoria y problemas respiratorios también, y toca ponerles oxígeno. Pero miren aquí cómo está el contenido, la presión de oxígeno en este paciente está en 70 y lo normal en Bogotá es 60, así que está oxigenando bien y el problema no respiratorio es solo metabólico. Entonces, este tipo de cosas van a hacer que la práctica sea mucho más específica en pacientes renales agudos. Listo, signos de un paciente con enfermedad renal aguda, sin duda, deja de comer y empieza a vomitar, de una. Depresión, terrible, empiezan con vómitos, este es importante, oliguria, menos de 2 ml por kilo por hora, con hidratación, ¿no? O menos de 1 ml por kilo por hora, estando en mantenimiento. Chévere que le hagan ustedes un electro al paciente para evaluar si hay arritmias o no, porque muchos pacientes tienen signos cardiovasculares. Muchos. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué hacer si el paciente tiene azotemia? Prerrenal o postrenal, ya lo habíamos visto. Hidrátalo, mira si de pronto disminuye la azoemia o azotemia. Y habíamos quedado en que posiblemente un animal que tiene parcial de orina con densidad urinaria baja, ese de pronto es de azoemia renal. Y ahí es cuando continuábamos diciendo que el paciente pues hay que hidratarlo para saber si era prerrenal o no. Esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, para darle el diagnóstico al paciente renal, acuérdense que diagnosticar si un paciente es o no es renal es muy fácil. Laboratorios. Creatinina en 16, ya que más quiere, tiene insuficiencia renal. Eso es evidente, es fácil, pero eso no resuelve nada. Tienen que hacerle todos los exámenes para saber las consecuencias de la enfermedad renal y busquen por favor la causa si es posible. Porque si el paciente tiene una sobredosis con ciertos tóxicos, la furosemida puede concentrar más las toxinas en la médula del riñón y ser peor. Entonces no doy furosemida si el paciente no lo necesita. Si tiene poliuria, si es un paciente con falla renal aguda y con poliuria, ¿para qué le damos furo? No tiene sentido ninguno. Si el paciente tiene una enfermedad renal aguda y orina muy poco, pues claro, a ese toca. De hecho, en esos tóxicos, entonces mejor empiezo con manitol. Si sospecho que es tóxico, es mejor empezar con manitol que con furo si se requiere. Llénate de motivos para usar el manitol, ¿sí? Por favor. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que no sea hipertenso, que no sea hiperosmolar. Si tiene el sodio alto y tú le pones manitol, también el paciente se pone mal. Entonces, yo por eso lo estoy empezando a disminuir el uso mientras tenemos más evidencia con exámenes. Pero sí, estoy de acuerdo. Evito el manitol, evito la furo. Entonces, miren que hay que hacer un montón de exámenes. Lo siento, esto sí es caro. El dueño tiene que entender. Y si yo no tengo el diagnóstico, probablemente no lo sabe. Porque si tiene babesia, si no le pongo el limisol, se va a morir. Sí, o sea, se está agudizándose por eso. Y eso le pasó a Gigi. El limisol la mató. Duró 8 días en el hospital
donde estuvo y pues el doctor hizo todo lo que pudo, me consta. Entonces, bueno, eso es lo que sabemos ahora. Miren que los biomarcadores, perdón, que más me interesan, este es un perrito con parvo que se murió de falla renal, porque parece que hizo septicemia y el riñón falló y se murió fue por eso. No es que el parvo ataca al riñón, eso no, aunque hay reporte, pero no, eso no es así. Estos pacientes se deshidratan y se ponen muy mal. Yo les pido por favor que busquen el biomarcador más importante, que es la producción de orina, más que la creatinina. Porque eso dicen las clasificaciones actuales, estas de humanos, ¿no? La clasificación Rifle, riesgo, lesión, falla, pérdida de masa y falla renal terminal, pero eso no lo hacemos mucho en veterinaria. Esta es la que hacemos en veterinaria, la que yo les decía, de IRIS, grado 1 a 5. Miren que este paciente tiene la creatinina del 5 al 10. Entonces, este paciente tiene las probabilidades de morir entre el 40 y el 90%. Y este, pues obviamente tiene pocas probabilidades. Eso está en las páginas web. Entonces, ¿cómo identifican la urgencia y cómo saben si el paciente tiene uno de los 3 síndromes? Si es crónico, si es poliúrico o si es enfermo renal crónico que se agudiza. Lo primero es este dispositivo tecnológico complejo, difícil de conseguir, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para saber que el paciente retiene líquidos? Sondearlo y medir la producción de orina. Pero no siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque es dispendioso y segundo porque se puede infectar el paciente, entonces no. Pero si el paciente lleva 2, 3, 4 días y a lo largo de los días el paciente gana peso, no es porque está más gordito, es los líquidos. No hay ninguna otra duda. Y si no es con el peso, lo otro que pueden hacer es una técnica quirúrgica compleja avanzada, de alta complejidad, que es ponerle la sonda en monitorear el débito urinario. Miran en 1 hora y ya. Saben cuánto produce, hacen sus cuentas y si produce menos de 12 ml kilo hora, listo. Está oligúrico y no hay problema. Es bueno medir la producción urinaria mientras está en el hospital en la fase crítica, siquiera una vez al día mínimo. Si yo hago eso, le pongo la sonda 1 hora y luego se la saco para que no se me vaya a contaminar. Yo prefiero no dejarla ahí. Yo prefiero. Ahora, si ya estoy en terapia e intento hacerlo orinar, se la dejo puesta porque necesito monitorear muy cerquitica cómo va la producción de orina. Sí, yo lo hago. Miren que si el paciente, esta clasificación, este paciente con presentación clínica de oliguria es una urgencia. Si el paciente no se muere en 12 horas a 72, no se muere. Pero si ustedes no resuelven la oliguria en 12 a 72 horas, la probabilidad de que se muera es del 95% o más. Así vivo más días, fijo, se va a morir. Y ahí fue cuando yo decidí comprar la máquina de hemodiálisis y estudiar eso. Porque me llegaron muchos perritos así, hasta que llegó una Golden postquirúrgica de OVH, y la perrita se puso mal, y empezó a subirse la creatinina y dejó de orinar. Yo sé quién es la cirujana, es una doctora muy pila, muy juiciosa, yo sé que hizo bien la anestesia. Luego dije, no, le digo el uréter. Hicimos ecografías, todo, no, nada de eso. Entonces no supimos qué pasó. Si el propietario se equivocó con un medicamento, nunca dijeron que sí, pero hizo falla renal y dejó de orinar. Esta perrita en 12 días no produjo una gota de orina, no la produjo. Y la doctora la empezó a medicar, luego me la llevó al 3er día. Y yo le dije, doctora, si no le hacemos hemodiálisis, ya se va a morir. Habló con los dueños, dijeron, no, pero pues son 6 millones de pesos, no. Y le dije, por favor, sacrifique. ¿Cómo se le ocurre? Hagamos drogas, terapias. Si quiere hágalo, pero esa perra va a sufrir y se va a morir. Ya habíamos hecho terapia médica, ¿no? Furosemida, manitol, suero, todo se había hecho y no orinó nada. Y esa perrita duró 9 días más y se murió horrible, obviamente. Se murió, fijo. No hay nada que hacer si no orina nada y no responde a las drogas, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacerle terapias en forma a estos pacientes, insisto, y hay varios artículos que lo dicen. Déjenme, yo paso algo más útil acá. Miren que si le hacen el eco, empiecen a monitorear con el eco y empiezan a acumularse pequeñas cantidades de líquido en el abdomen, ese paciente está corto en producción de orina. Si no lo quieren sondear, yo trato de evitar el sondaje, pero utilizo las herramientas que tengo a la mano, ¿no? O el paciente está obstruido, miren que tal una hidronefrosis por un cálculo, creo que aquí se ve el cálculo. No entiendo lo que dijo de último. Entonces, cuando el paciente empieza a tener oliguria, no es evidente y no es de una, es de a poquitos. Tú pones 200 de suero, de pronto orina 180, empieza a guardar líquidos. Y esos líquidos tienen que irse por algún lado. Entonces, a veces, antes de ser evidente la oliguria, empieza a haber pequeños acúmulos de líquido en cavidades. Tórax, por ejemplo, pero sobre todo en el abdomen. Entonces yo voy curioseando, voy chequeando. Y cuando empiezo a ver líquido libre en el abdomen, pues si no tiene la albúmina baja y eso, o no tiene peritonitis,
yo pienso que es que se está volviendo alegúrico, ya tuvo, le pongo la foto, de una, ¿no? Este paciente tenía cálculos, fíjense que el cálculo está encima del riñón. Entonces, diagnóstico diferencial en el paciente con falla renal aguda entre sus formas de presentación, o sea, o es agudo oligúrico, o es agudo poliúrico, o es crónico que se agudizó. Si es crónico que se agudizó, ¿cómo lo sabes? Perfil del paciente, tiene 15 años, bueno, es probable. O la otra es con el eco. Si en la ecografía tú ves un paciente agudo, o sea, quiere decir que estaba bien y se puso mal en cuestión de días, y el riñón es chiquito y arrugado, ya, era un crónico que se agudizó. ¿De qué te sirve saber eso? Primero, que el crónico que se agudiza, ustedes no esperan volverlo a poner normal, sino volverlo a como estaba antes, y a veces nunca sabemos cómo estaba antes, y el dueño tiene que saber eso. Mi objetivo es que vuelva a comer y esté estable y se vaya. Otra cosa que sabes del crónico es que en general el perro con enfermedad renal aguda tiene una expectativa de sobrevida del 60%, así como global. Siempre le digo al dueño, mira, la probabilidad de que se salve es del 60% en general, a menos que la creatinina se suba mucho. Pero si el paciente es crónico y se agudiza, la probabilidad de sobrevida se baja al 40%, se invierte en los números 60-40. Y le digo al propietario, mira, es más probable que no lo logre a que sí lo logre. Pero pues lo intentamos, y por eso sirve separar esas dos opciones del crónico que se agudiza y del agudo poliúrico. El agudo que no orina tiene una expectativa de sobrevida del 10% no más. Entonces por eso hay que actuar. Bien, entonces hacemos los diagnósticos diferenciales, y por favor la pancreatitis, ya he dicho varias veces, búsquenla porque produce isquemia. Isquemia. Tratamiento, bueno, obviamente asegurar el volumen de sangre que le llega al riñón. Hidroterapia, bueno, no sería hidroterapia, terapia de fluidos. No vamos a poner a nadar al perrito renal agudo. Entonces, con fluidos, ¿cuál escoges? ¿Salina o lactato? Sin duda, el lactato es mejor, siempre. A veces ponemos en la reposición cloruro, primeras 4 a 6 horas, para que rápido suba el sodio y haga expansión del volumen vascular. Pero lo más pronto posible pásenlo al lactato para que también ayude con el tema de la acidosis. ¿Y el mantenimiento al cuánto tiempo? Entonces, el paciente que orina, que tiene poliuria, o un crónico que se agudiza y es poliúrico, siempre tiende a estar un poquito deshidratado. Entonces, la nueva forma de hidratar al paciente es darle un mantenimiento, por ahí de 60, normal, y súmale y asume que este paciente siempre está con una deshidratación del 5 al 6%. Siempre. Asúmanlo porque es que orinan mucho, ¿no? Entonces, eso al final casi siempre da aproximadamente de 100 a 120 ml kilo día. Más o menos. Y esa es la que yo uso. Casi nunca utilizo 120. Si ustedes sobrehidratan, miren que a las nefronas entonces les llega un montón de agua, no lo pueden hacer y entra en falla renal congestiva. Entonces no sobrehidraten, eso no es bueno. Es hidratar normal, y normal puede ser de 100 a 120. Pero con la adición de furosemida no se supone que... Mire que entonces decía el doctor Wolzin, decídase, ¿lo va a hidratar o lo va a deshidratar? Y yo, pero ¿cómo así? No entiendo, toca hidratarlo. Entonces, ¿para qué la furosemida? Pues porque retiene líquidos, pues entonces no lo hidrate. Entonces, ¿al fin qué hago? Si ustedes tienen que dar furosemida es porque los líquidos que ponen no los está orinando, ¿cierto? Suficiente. Entonces, si le ponen líquidos y no orina suficiente, bajan la dosis de líquidos y ponen furosemida. Pero no tiene sentido dar un montón de líquidos y dar furosemida, no tiene sentido, para nada. Si el paciente no orina suficiente, primero, pues no le dé suero, o dale menos. Si no orina nada, quítele el suero, no hay por qué ponerle más, se va a morir más rápido. Ponga furosemida primero, es la recomendación, ¿no? La actual. Entonces, si el paciente orina poco, bájale la hidratación en un 30% es suficiente. O sea, de 120 bajar a 90, de 100 bajar a 70, más o menos. Y ponle los diuréticos. 120 es reponiendo la deshidratación y las pérdidas. No, es que no, por eso decía, las primeras 4 o 6 horas repones deshidratación, pérdidas, todo, ¿cierto? Repones. Y luego de eso ya tienes que mantener, porque si no, no repusiste bien. Entonces, en las dosis de mantenimiento se recomienda de 100 a 120, porque asumimos que el paciente todo el tiempo está en poliuria, entonces tiende a deshidratarse si yo no lo... Eso sería sobrehidratar, entonces, ¿cierto? Sí, sería sobrehidratar. Y esa es la recomendación de Cathy Langston actualmente, es dar cerca de 100 ml kilo día.
pero solo al que lo necesita. Si la poliuria no es muy fuerte, O si no. hay proteinuria es mejor no sobrehidratar. Si hay hipoalbuminemia, no sobrehidratar. Porque si hay proteinuria no decía usted que era porque había hipertensión. Gracias por glomerular. preguntar eso. Si hay proteinuria, hay hiperfiltración e hipertensión, el glomérulo se llena más, entonces yo lo sobrehidrato y le llega aún más. Ojo, a veces tienes que dejar que el paciente hiperfiltre para que se dé el empujón y el paciente pueda salir adelante. Yo sé que eso le va a matar nefronas, pero a veces toca. Y cuando el paciente está agudo, toca. Así se mueran más. Por esa razón la doctora Johanna ya en Dover hizo el estudio en La Salle, de sildenafil en falla renal. El sildenafil, ¿qué hace? Vasodilata, entonces le llega más sangre a la nefrona, filtra más y la creatinina bajó en los pacientes renales. Muy bueno. Pero se dañan a los... No hicieron ese estudio prospectivo y yo estoy seguro, y yo por eso casi no lo uso. Es porque si tú quieres bajaste la creatinina, no, eso no es así. Si tú le fuerzas el riñón al paciente, podrías a largo plazo, hay que pensar a largo plazo, tampoco. Entonces, cuando uso el sildenafil es por periodos cortos de tiempo, porque yo sé que eso va a hiperfiltrar y es malo. A largo plazo es malo, a corto no. A corto no. Sildenafil a 1 miligramo por kilo igual. Si hay vía oral, ¿no? ¿Cuándo lo usa y cuándo no? Lo uso cuando hay vía oral, hay falla renal y me cuesta trabajo disminuir las toxinas por isquemia. Ahí sí. Entonces, si el paciente no orina suficiente, expansión del líquido extracelular, bolo de líquidos, 10 ml kilo en 3 minutos. Si no orina con eso, repítanlo. Si no orina con eso, siguiente paso. Si ya no está deshidratado, ¿cierto? Si repusiste y todo, bolo. Siguiente, diuréticos. Furosemida, esta es una nueva dosis recomendada, 0,66 miligramos por kilo, cada media hora por 4 dosis. Cada media hora 4 veces, sin orina. Si durante esas 2 horas y con esas dosis de furo el paciente no produce orina, nada le va a servir y no den vueltas. O se muere o hacen diálisis. Así es. Yo sé que no lo hacemos, yo sé que no, pues volvámosle a dar, démosle 4 miligramos por kilo. No, eso no funciona. No funciona. ¿Y no se comienza con 4? No, este no es un corazón. Porque en el corazón sí funciona porque puede llegar la furosemida a su lugar de acción, pero en este caso no. Y si la furosemida quiere llegar al riñón y no puede, sigue derecho, sigue dando vueltas la furosemida. Y tú le das otra dosis, y le das otra dosis, y sigue, y sigue, y sigue. Por eso es tan malo seguir dando drogas en pacientes que no producen orina, porque la droga se empieza a acumular en el cuerpo cada vez más, y produce toxicidad, y se muere más rápido. Entonces, si con 0,66 cada media hora por 4 horas no orina, no va a orinar con nada. No le manitol, no vale la pena. Si sí produce orina, luego tienes 2 opciones. 2 a 4 miligramos por kilo cada 8 horas, o aún mejor, 1 miligramo por kilo por hora en infusión continua. Mucho mejor. ¿De cuánto? 1 miligramo por kilo por ¿Pero hora. de cuánto? De 2 a 4. 6 no, eso está mucho. Perdón, ¿usted me puede repetir como el cuento completo de esa parte otra vez? Me confundí. Si el paciente no orina, Desde la mañana. ya vamos a hacer la práctica. Desde la mañana. Si el paciente no orina, recuerda que para saber si orina o no, pues tienes que hacer cosas, ¿no? Tienes que hacer cosas, medir la producción, pesarlo, listo, ya tienen el diagnóstico de eso. Si el paciente no orina lo suficiente, primero ponerle líquidos, que es expandir el volumen vascular. Menos de 2 mililitros kilogramo por hora. Menos de 2 es oliguria, menos de 0,5 es anuria. O sea, ¿desde cuándo se comienza a hacer? Listo, entonces, otra vez. La producción normal de orina es 1 a 2 ml por kilo por hora, la normal. En un paciente normohidratado, 1 a 2 ml kilo hora es la normal. Si el paciente produce menos de 1 mililitro por kilo por hora, no está orinando suficiente y se llama oliguria. Pero si el paciente está en el hospital y tú le estás poniendo un montón de suero, pues tiene que orinar muchísimo. Lo normal es que orine más de 2 ml kilo hora, más de 2, no sé cuánto. Si le pones 400, tiene que orinar 400. Pero si tú le pones 400 y orina 300, está quedado. Así sea más de 1 ml kilo hora, no es normal. Entonces, en el hospitalizado, agudo, crítico, sobrehidratado con 100 ml kilo día de suero, tú le tienes que medir más de 2 ml kilo hora. Más. ¿Listo? Si produce menos de 2 ml kilo hora con hidratación, estando hidratado, está en oliguria y le das furosemida.
si tiene menos de 0,5 mililitros por kilo por hora de producción de orina, menos de 0,5, no es 0, menos de 0,5 está en anuria, que fue lo de la perrita que yo tuve. Listo, entonces, si no orina, primero le haces un bolo de líquidos para ver si a las malas el suero hace que orine. ¿Qué le vas a poner? Lactato o cloruro está bien, 10 ml por kilo en 3 minutos. Si el paciente con eso no orina, ahí mismo, bueno, está bien, no produce orina, ponle el eco o una sonda. No vas a esperar a ver si orina porque está muy débil. Si con eso no produce orina, repite. Y si con eso no orina, pasas al siguiente escalón, que es darle furosemida al paciente. Únicamente te pido que no le des furosemida al paciente si la causa es un tóxico o es gentamicina, principalmente gentamicina, esa es la que más he estudiado. Si es genta, la furosemida empeora el problema. No la usas. ¿De resto? Sí. ¿Cómo vas a usar la furosemida? 0,6 miligramos o 0,7 miligramos por kilo cada media hora en bolo por 2 horas. Si en esas 2 horas no produce orina el paciente, no hagan nada más, no vale la pena. Yo sé que lo van a hacer. A mi caso pasa lo mismo, uno lo sigue intentando. No vale la pena. Si no orina con eso, es diálisis o eutanasia. El que no orina nada. Si orina poquito, este tratamiento con furo seguro funciona. Si funciona, pónganle el manitol. Si funciona el anúrico, pónganle el manitol después. Porque el manitol es un excelente nefroprotector, es una maravilla. Produce vasodilatación, barre radicales libres, es diurético, es una nota. Pero si es hipertenso no, porque se puede poner peor el paciente. Entonces el manitol, teoría 0,5 a 1, nunca utilizo esto, utilizo la mitad, 0,25 a 0,5 miligramos por kilo, endovenoso en 20 minutos, puede ser puro, a veces se puede diluir, en 20 minutos y se hace 2 veces al día. Se puede hacer 2 veces al día. 0,25, o sea, 250 a 500 miligramos por kilo. Doc, ese protocolo que hay en los libros que es de 0,5 gramos kilo, que meterlo en 15 minutos, esperar media hora, si no orina vuelve y se mete otro y meter máximo 3 bolos, hablan eso. En oliguria se puede, en oliguria, o sea, en que orina poco, pero orina. Pero si no orina nada, miren lo peligroso que esto es. Si el manitol lo administran, el paciente no orina nada, ¿dónde se queda el manitol? En la sangre. Y eso es terriblemente osmótico, es osmótico. Y tú el que haces le pones otro manitol. Entonces la hiperosmolaridad deshidrata el cerebro y el paciente se puede morir. Entonces no, si no orina, no le den manitol, denle furo. ¿Listo? Y esto ya no se usa para nada, es peor, no vale la pena. Si está hipotenso, denle dobutamina, fenilefrina, lo que sea, pero dopamina no sirve para nada en nefro agudo ya, para nada, es peor. Si el paciente está hipertenso, lo más importante es que orine, porque por eso está hipertenso, ¿no? Asegurar la diuresis. Doc, otra pregunta, si dentro de esa bioterapia inicial que usted habla, esos bolos iniciales, se mete una solución con dextrosa, esa por ser osmótica, ¿no puede ayudar a promover más diuresis? No, porque tiene que ser osmótica y la solución dextrosada al 5 no hace eso. Si le vas a poner al 50%, pues mejor el manitol. No produce hiperglicemia, ¿no? Es mejor. Listo. Si se le sube el potasio, ya vimos cómo, pasemos esto, ¿no? Insulina, bicarbonato, ya vimos cómo. Ahí está. Y lo otro es el soporte médico. Esto sí que es importante, ¿no? Si está gastrointestinal, ya dijimos cómo, sedenium, dancetrón. Si quieres ranitidina, bueno, dale, pero no nos gusta mucho, es mejor el omeprazol. Sucralfato oral, yo lo doy, así esté con vómito, porque de pronto algo le trata de reparchar ahí, ¿no? Y es mejor el sucralfato líquido, el DIP. Hay un sucralfato para veterinaria en algunos países, espero que aquí llegue pronto. Le vamos a dar un bactericida de amplio espectro, yo prefiero la ampicilina a 20 miligramos kilo cada 12 horas. Y dieta, nutrición, sonda de una vez, y si no vomita, y si vomita, pues nutrición endovenosa si es posible. Y si no sirve nada, diálisis. Puedes hacer la peritoneal, y mientras termino estas diapositivas, rótense ustedes estas. Ay, ¿quién se las llevó? Se las robaron. Lisos. Rótense estas sondas.
que son las que yo uso para hacer diálisis peritoneal. Una sonda de diálisis peritoneal de humanos vale 300.000 pesos. Las pueden comprar en varias partes en Bogotá, no sé si aquí también. Ese famoso catéter tipo Tenkov. No vale la pena, eso es lo que yo les digo. Díganle lo que les diga que les quiera decir. Entonces, una opción es la sonda Nelaton gruesa. Esta es una Levin, ¿no? Esta es una nasogástrica. Levin. Estas son sondas urinarias para perro grande. O sonda nasoesofágica para perro grande. O la puedo utilizar, no la Levin largota, ¿no? Una Nelaton normal, gruesa, calibre 12, la misma que pongo acá, la utilizo para hacer diálisis. Pero tiene que Vale. toda. Vale, no toda, la mitad, solo la mitad. ¿Cuánto vale una de estas? ¿2.000? ¿3.000? 2.000. 3.000 y pico. 2.000. O puedes usar una sonda de Jackson Pratt que vale 50.000 pesos. O puedes usar esta que está muy delgada, lo siento, es la que me queda de demo. Hay unas más anchas, esta es hermosa, quiero que la miren de frente. Bueno, miren la de lado y todo, pero miren la de frente y vean que tiene como canales. Tiene canales, no huequitos, canales. Esta es una maravilla. Sonda tipo ¿Este Blake. es para un perro de cuántos kilos? Este es para un gato Ah, o perro de su tamaño. Sonda tipo Blake. Entonces, Pero de tu tamaño. No, el agua. bien, Son los nombres. Sonda Blade. sonda tipo Blake. La Blade. ambas. Blake. No, la Blake es la de las canales. La Blake es la hermosa, la de diálisis. Y hay unas más nuevas, más bonitas. ¿Esto cómo es? Esa es Jackson Pratt. Como Jackson Pratt es un tipo de dren. Y hay una granada. Esos drenes son para abscesos. Y le conectas esa granada que tú aprietas y succionas solita. ¿Sí? Esa es la granada de Jackson Pratt. Pues entonces, si vas a hacer diálisis peritoneal, breve. Necesitas gente y logística. Necesitas un hospital inmaculado. Inmaculado. Y tienen que ser groseramente agresivos con la asepsia. Tapabocas. Les diría guantes, pero ¿cuál es la realidad? Que se usan los guantes, se quitan y se dejan al lado del guacal y se siguen usando. Entonces yo ahora prefiero las manos limpias y al lado del guacal del paciente en diálisis, gel antibacterial en forma, y cada rato el paciente, el médico más bien, perdón, el médico, el propietario, el auxiliar, todos se limpian las manos pre y post manejo del paciente. O guantes cada cambio, un cambio por vez. Y yo prefiero las manos limpias, pero así agresivo, aislado, solito. Tiene que estar en un segundo piso de 2 niveles de guacales, no puede estar al nivel del piso porque el drenaje es por gravedad y si está en el piso no le sale el líquido de diálisis, tiene que estar alto, tiene que estar alto. Entonces, la idea es que ustedes van a introducir el líquido a través de estos catéteres y el catéter se pone en cirugía. ¿Qué vas a hacer en cirugía? No es tan complicado. La idea es hacer una cirugía preumbilical, una mini laparotomía. Ojo que estos pacientes sangran mucho. Entonces, una pequeña laparotomía, un pequeño orificio en la cavidad abdominal, en la línea alba, y por ahí vas a introducir hacia caudal, pegadito a la pared abdominal, bien por debajo de la piel, perdón, de la pared, no. Bien por debajo de la pared van a introducir el tubo. Todas las fenestraciones tienen que quedar en el abdomen, no subcutáneo. Luego de eso tienen que tunelizar hacia craneal el tubo, para que haga un sello, como el tubo de tórax, como todos los tubos se tunelizan. Esta es clave, la que les voy a decir, por favor. Donde entra el tubo a la pared abdominal, hagan bolsa de tabaco, porque un problema con las diálisis es que el líquido se empieza a salir por los lados del hueco que uno hizo. Entonces hagan bolsa de tabaco con material de sutura absorbible. Pilas cuando apretan la bolsa de tabaco, porque a veces la bolsa de tabaco puede cerrar el tubo. Y es una causa porque no sale cuando se tapa, ¿no? Entonces, yo lo hice por mucho tiempo, quitar el aumento. Para quitar el aumento tienes que hacer una incisión mediana, no pequeña, mediana. Y eso no es una buena idea. Y lo otro es que el paciente que le quitas el aumento sangra, eso es normal, y tiene que cicatrizar un muñón, y le metiste una resolución hipertónica, y usualmente cuando haces aumentectomía, el líquido sale turbio y con sangre, y no deja de salir así. Entonces yo ya no lo hago por eso. No lo tapa mucho. Tunelizas, lo sacas, dedo chino y ya. Entonces recuerden, bolsa de tabaco, cierran la mini laparotomía y sale,
El paciente ya empieza a pasar, de una vez pasa a diálisis peritoneal, de una vez. Entonces, le van a inyectar el líquido allá adentro, como dice acá. ¿A qué dosis le van a inyectar? 20 a 40 ml por kilo de una solución de diálisis, si la pueden conseguir. Busquen en Pasto laboratorios PISA, P-I-S-A, de Humana. Háganse los amigos, invítenlos a comer frito. Y un kibolito. Se lo llevaron. Muchos lisos. Entonces, hacia aquí está. Entonces, laboratorios PISA distribuyen productos para diálisis en Humana y a mí me venden ahora. Son unas bolsas Sí, son grandes. bolsas grandes. Y son soluciones fisiológicas, no como el fluoruro como el lactato, muy estables, que tienen una particularidad, es que tienen algo que trae agua, porque como el paciente no orina, tengo que sacarle el agua. La única forma de sacarle el agua es que el líquido de diálisis tiene un componente osmótico que hace lo de la sal en el aguacate, se trae el agua y tú sacas el líquido de diálisis con el exceso de agua. Y ese líquido tiene dextrosa, la dextrosa es la que trae el agua. Pero esos son los líquidos viejos, que son los que tenemos acá y seguiremos teniendo por mucho tiempo. Porque ahora tiene nicodextrina, que es mucho mejor que la dextrosa. Y la dextrosa viene a varias concentraciones. Sugiero que manejen 1.5, que es como suave. 1.5. Si no se las pueden vender, ¿sí? Esos líquidos no deshidratan también el aumento o los líquidos. Sí. Y por esa razón una complicación es la deshidratación clínica del paciente y tienes que estar pilo. Pero ¿qué pasa si el paciente se empieza a deshidratar? Vuelves a empezar a ponerle fluidos en forma por la vena para compensarlo. ¿Y no hay, por ejemplo, drenación o...? Afortunadamente no, porque por eso la concentración está probada. 1.5, 2.5 y 4. Y 1.5 es suficiente para nosotros. Entonces, introduces ese líquido. Los líquidos de diálisis vienen casi todos sin potasio, porque usualmente son hipercalémicos los perros y las personas. Ojo, porque entonces luego se les vuelve hipocalémico, ¿no? Pilas con eso. Infunden el líquido tibio, por favor, ¿no? Estéril, súper estéril, que eso es lo difícil. La bolsa es de 3 litros y le tienes que poner 40 ml por kilo y pesa 6 kilos, o un gato pesa 4 kilos, le tienes que poner nada. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo le vas a sacar la bolsa sin que se contamine? No es fácil, no es fácil. Lo dejas adentro 10 o 20 minutos. Perdón, 10, 20 o hasta 120 minutos. Quiero explicarles aquí un tema, es que entre más tiempo tú dejes adentro el líquido, menos sirve. Menos sirve. Porque el líquido va sin urea, ¿cierto? Entonces el líquido se empieza a llenar de urea. Y ya se llenó todo de urea. La urea igual está alta en la sangre. Entonces ya el líquido de diálisis deja de hacer. Y la urea se equilibra después de 1 hora. Después de 1 hora la urea ya no se mueve. Después de 1 hora, ni siquiera 45 minutos, el potasio ya no se mueve. La creatinina se demora 90 minutos. Pero hacer diálisis y dejar adentro el líquido aguda, ¿no? De este paciente grave. Absorber después, ¿sí? Claro, empieza a moverse para todas partes. Dejarle dentro el líquido a un paciente más de 4 horas no es hacer diálisis aguda. Eso es crónica para un paciente que está estable. Pero estos perros que están tan mal, tiene que ser cada 2 o 3 horas máximo. Sacar el líquido, ¿no? ¿Cuánto tiempo se deja líquido? 2 o 3 horas. De 10 a 20 minutos, máximo 1 hora se deja. Perdón, es que me equivoqué. Lo metes en 10 a 20 minutos. No lo vas a meter a las malas con fuerza porque duele. Lo dejas adentro 1, 2 o máximo 3 horas. Y luego lo dejas salir por gravedad. Nunca succiones ahí. Nunca. Hace efecto sifón y se tapa. Insisto, el catéter abdominal es el corazón y el talón de Aquiles. A veces hago mentectomía, ya no. No vale la pena. No vale la pena. Siempre vendaje, por favor. Siempre vendaje. Limpio, Doc, en más teoría estéril. tiene que salir más cantidad de lo que infundí, ¿cierto? Claro. Si no pasa eso, entonces Se tapa. no meto más mejor. Correcto. Algo pasó. Correcto. O no está tan sobrehidratado. Si ustedes no sacan más agua de la que están metiendo, no están, se llama ultrafiltrando, no están haciendo que la dextrosa traiga líquidos, pero sí están dializando, porque ustedes le miden la urea a ese líquido que sacan y hay un montón de urea, entonces sí están dializando. Ahora,
Si no consigues los líquidos comprados, ¿qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer ahora es buscar un libro viejo, porque los nuevos ya ni siquiera recomiendan eso, donde te dicen, bueno, prepare los líquidos en la clínica. Tome una solución lo más parecida a lo fisiológico. Lactato de Ringer o normosol. Con heparina y con dextrose Es mejor el... 50. No, la heparina no, pilas con eso. No dice ni siquiera eso en el libro. Te lo juro, ya te Tengo- apostemos. Ahorita apostamos, yo quito plata. ¿Listo? Ahora apostamos. A mí me gusta apostar. Yo también necesito. Entonces, el normosol es mejor porque en vez de lactato trae acetato y eso es mejor, no irrita tanto. ¿Se acuerdan cuál es el pH de la solución salina? ¿Del suero de la bolsa? 5. El pH del cloruro de sodio es 5. Es súper ácido. Eso irrita un montón allá adentro. El pH del lactato de Ringer es 6.2. Es un poquito más neutro. Entonces, el lactato de Ringer. A eso le tienes que sumar la famosa dextrosa. Y como quieres una solución al 1.5%, lo que se sugiere es que a 500 ml le sumes 30 centímetros cúbicos de dextrosa. Al 50. 50 para 500. Ahora, lo de la heparina es que dice que de vez en cuando se puede adicionar heparina. ¿Para qué se adiciona la heparina, doctor? Pues para que no se tape eso y no... Pues para que asegurar el flujo a través de la sonda no es. Sí, pero ¿qué hace la heparina? Anticoagula. ¿Y qué tapa La fibrina. la fibrina? ¿La heparina inhibe la fibrina? No es que se forma, ¿no? ¿Antes inhibe la fibrina la heparina? No. Por eso no se recomienda. ¿Cuánto de...? Antes se hacía, y no es en todas las bolsas. Ahí dice, antes que se me olvide, cada 6 ciclos, cada 6 horas más o menos, hazle con heparina para que el tubo, en teoría, no se tape, pero no sirve para nada. Porque no previene la fibrina, sino previene los coágulos, que es cuando el paciente sangra. ¿Sí? Entonces ya no lo usamos. ¿Qué usan ahora? ¿Cuánto Nada. de dextrosa se agrega aquí en la lactato? 30. Ahora no uso. De dextrosa 50. Sí, al 50. Usamos TPA, pero eso es carísimo. El TPA es el de las hemorragias de la cámara anterior del ojo. No sé si Sandrita les debe haber hablado de eso. Para destruir coágulos en el ojo, allá adentro, TPA. Eso es muy caro. Entonces lo que hacemos realmente ahora es mantener buenos flujos para que no se acumule el mugre. Es no hacer omentectomía para que no esté inflamado. Es que no se contamine, que eso es lo peor que le puede pasar al tubo de diálisis. La mayoría de las personas con diálisis peritoneal mueren por sepsis abdominal. La mayoría. Entonces, bueno. Entonces le adicionas eso. También podrías adicionarle más potasio si le hace falta al paciente. Porque el potasio del Ringer lactato es muy poquito. Y lo otro que hacemos es, cuando uso las soluciones preparadas, le pongo de unas 500 unidades de heparina 2 veces al día. No mucho. Y que se recomendaban de 500 a 1000 unidades totales. Yo todavía lo hago, pero soy consciente que no es tan útil. ¿Cuál? Heparina no fraccionada, la heparina normal, la sódica. A la solución. Sí, a la solución. ¿Y cuánto de potasio? 8.000 equivalentes por litro. Porque no es mejor infundir el potasio pues en los líquidos que tengamos. en las Mucho mejor. tuberías. Lo que pasa es que si lo pones en la vena, el líquido de diálisis tiene poquito potasio, se lo trae. Ah, ya. Por eso tendrías que dar más y más. Bien, entonces hacen la diálisis. ¿Cómo hacen la diálisis? Acuérdense, sin parar. El objetivo de la diálisis en el paciente agudo que no orina es que la hagan sin parar por 3 a 5 días. Sin parar, cada 2 o 3 horas. Madrugada, día, noche. Entonces es caro, es dispendioso, es duro para el animalito, no duerme. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un sedante para que descanse, toca estarle dando la vuelta. Si no le sale el líquido por el tubo de diálisis, empezamos a balonear al paciente, a darle vueltas para un lado, darle vuelta para el otro. Si sale, bien. Si no sale, saca el tubo y métele otro. O das por fracasa la diálisis y no hay nada que hacer en ese caso. Nada que hacer. Pues sí, es que ya el segundo intento generalmente los pacientes están peor. Sí,
está peor. Listo, entonces, si tiene falla renal aguda, acuérdense de las presentaciones. Si el paciente es crónico que se agudiza, 60% de probabilidades de morir. Y se demora más porque ya tenía una lesión renal preexistente, probablemente sean 2 semanas, no una. Y el objetivo, ¿cuál es? Que vuelva a estar como estaba antes y siga su camino. Doc, ¿qué objetivo busco con la... Regala la luz, doctor, peritoneal? por favor. Entonces, eso lo voy a pintar acá, para cerrar. Lo último que quiero decirles de falla renal aguda. ¿Quién cogió mi marcador? Entonces, el paciente viene con una función renal normal y llega a la crisis. Dura un tiempo para empezar a recuperarse y el paciente mejora, ¿no? Así es más o menos la curva. ¿Qué va a pasar en estos pacientes? Esta es la clave, aquí es donde ustedes, yo esto lo explico a los propietarios así. Si el paciente es crónico, esto ya no era normal, lo normal era por acá, y el paciente pues estaba mal, se puso peor, y vuelve a estar mal, o queda igual de mal, o queda más mal, perdón. Entonces, si tú pescas al paciente renal agudo, probablemente lo pesques por acá. Cuando ya está haciendo síntomas y el dueño se da cuenta y hacemos exámenes. Miren qué dice esta gráfica, que tú vas a hacer cosas, pero el paciente se va a poner peor, porque la enfermedad sigue, sin importar qué hagas. Si tú haces cosas, lo primero que puede pasar es que esto sea más corto. No, esto está mal dibujado porque aquí está el tiempo, ¿no? Esto es a lo largo del tiempo. Tiempo, creatinina o severidad de la lesión renal. Si tú lo coges rápido, probablemente esto se ponga mejor más rápido. Pero seguramente se puede poner peor. Entonces, paciencia cuando tengan al paciente renal. En esta subidita, ¿qué tan rápido ustedes empiecen a bajarlo? En parte depende de que le den diagnóstico. Porque si es erliquia y ustedes no le dan pronto el antibiótico, pues esto sigue subiendo. Porque si es lepto y no le dan, sigue subiendo. Porque si es un tóxico y le dan furosemida, se pone peor. Entonces, ojo con esta. Para que el paciente deje de estar mal, primero se pone estable. Por eso les insisto, si tiene creatinina en 8, empiezan a hacer tratamiento y sigue en 8, no es que no estén haciendo nada, bueno, está estable. No es peor, peor sería que estuviera más alta. Si el paciente lo están tratando y en vez de mejorar empeora, 2 opciones: la enfermedad es muy severa y no le hemos dado el diagnóstico, o la terapia lo está poniendo peor. Y eso pasa con lo de la terapia, lo pone peor cuando damos demasiados líquidos endovenosos. El riñón se congestiona, se dematiza incluso y no tiene para dónde hincharse porque la cápsula no lo deja y se pone peor. Entonces pilas con los líquidos que no pase eso. Pero bueno, en general, para que se dé este fenómeno, tú necesitas 2 fenómenos, este y este. Para que el paciente vuelva a estar como estaba o se salve, necesitas 2 cosas. Mejoría clínica, y la mejoría clínica se da con tratamiento y diagnóstico, o sea, medicina interna y diagnóstico. Y esto siempre va a ser tiempo. Esas son las 2 cosas que necesita el paciente para mejorarse. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesita un parvo? Ya sabes. ¿Cuánto tiempo necesita un biómetra? Ya sabes. ¿Cuánto tiempo necesita un renal agudo? 1 a 2 semanas de manejo hospitalario. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos perritos, aunque empiecen a mejorar, no se dan el lujo de quedarse sin trabajo renal 2 semanas ni 1 semana, se mueren. Tú necesitas esas 2 cosas: tratamiento con un buen diagnóstico y tiempo. La diálisis, ¿dónde entra? Acá. La diálisis lo que más hace es darle tiempo al paciente. Porque si tiene erliquia, ¿la diálisis le ayuda? No. No directamente, más bien. ¿Qué haría la diálisis en erliquia? Darle tiempo para que los antibióticos hagan lo suyo. Porque si el paciente tiene erliquia y le da la oxi, ¿al otro día está bien? No. ¿Cuántos días? Unos, no sé, 2, 3, qué sé yo. Necesitan tiempo. Si tiene lepto es 1 semana fijo que necesita el antibiótico para que el paciente empiece a mejorar. Pero en esa semana se puede morir. Entonces la diálisis da tiempo, no más. Con 3 a 5 días de diálisis ganas 1 semana. Diálisis peritoneal más de 5 días, olvídate. Y es poco probable que técnicamente lo puedan hacer. La realidad es que si llegas al 3er día, la sacaste del estadio, es muy difícil. Pero hay que hacerlo, vale la pena. Entonces, ojo con eso, por eso las diálisis tienen acá. La diálisis no cura el riñón, excepto cuando tú tienes el riñón
El paciente no orina nada, los líquidos cogen para algún lado, y los líquidos cuando hacen edema renal, que eso no se ve con el ecógrafo ni con nada casi, cuando hay edema renal el problema es que cuando hay edema facial, cuando hay edema abdominal, asitis, pero cuando hay edema renal, aquí hay una cápsula rígida y el riñón no se puede hinchar. Entonces adentro, ¿qué pasa? Que todo se comprime y trabaja peor. Esa es la única razón por la cual la diálisis, si tú le sacas agua al paciente, puede mejorar el trabajo renal. No lo cura, pero lo mejora. Ahí sí. Baja la congestión. En este caso sí es la diálisis. ¿Cuánto espero yo bajar de ureocreatinina en las primeras 24 horas como para decir sigo adelante o no? 50% en 72 horas. Ya. Y creatinina, pero O más, ojalá. sanguíneo. Dime, Doc. ¿De creatinina por un sanguíneo? O... Sí, sí, sí. ¿Cuándo va a hacer diálisis? Entonces, cuando no produce orina, cuando haces terapia por más de un día y no mejora, y siguen subiendo las toxinas, así orine. Y en teoría, cuando la creatinina está mayor a 10. Y eso se ven altos. Sí. Pero si tienes creatinina mayor a 10, no lo pases a diálisis de una. Prepara al propietario y hazle terapia médica en forma. Súbele la presión, temperatura, antibióticos si lo necesita, todo. Y hay muchos que ya luego bajan a 8. Ah, bueno, espere, bajo 20%. Pero si no, sí. La idea es que a las 72 horas tengas la creatinina en la mitad o menos. La estadística que hicimos con los 6 pacientes que en un año hicimos diálisis peritoneal, no muchos, ¿no? En la universidad, cuando yo estaba estudiando, es que en 3 días los valores de los asobados bajaron en 72%. Me acuerdo mucho lo que es 72 por 72. Bajó un montón, bajó de 10 a 3 la creatinina en casi todos los pacientes. Pero ¿Cuántos se complicaron? ¿No? se murieron el 84%. Solo se salvó el 16%. Los números son muy bajos, ¿no? ¿Y tenían alguna ¿Y a complicación los cuántos días se adicional? murieron? ¿No? Sí. Entonces, todos vivieron de 3 a 5 días, pero en el lapso de esa semana se murieron 84%. O sea, de los 9 perritos se murieron 7. Muchos. Se mueren muchos, pero no se mueren todos. Y los que se salvaron fue porque le dimos el tiempo, llegaron los exámenes, le dimos la terapia y ahí se salvaron los perritos. Los números son bajos. Con hemodiálisis es diferente. Porque con hemodiálisis las expectativas es que el 60 al 80% se salva. Igual de diálisis hay más que hablar, necesitas mucha técnica y personal. Recuerden las claves para el paciente renal agudo, evalúen el débito urinario, pesen el paciente, hagan terapia intensiva, o sea, entrénense, todo lo que puedan hacer actualmente en intensivo. Acuérdense, este pacientico se suponía que Sally tenía una enfermedad renal crónica por obstrucción del uréter, pero luego le hicimos, se supone que era crónica, perdón, le hicimos la ecografía y recuerdan que era obstrucción del uréter esta gatica. Entonces, esto es un proceso agudo, activo. Yo esto se lo puedo arreglar. Piensas en todo lo que se puede hacer y pues nada, hay que intentarlo y hay que hacerlo. Esto ya se bloqueó. Ahí nos reuníamos, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Así lo sacamos adelante, haciendo las diálisis y demás. El catéter, bueno. Este es el bypass real de Sally, la teoría del modelo. ¿Cómo queda? Así queda el bypass en los gatos actualmente. Ahí está con medio de contraste. Y va bien, bueno, la cirugía del uréter y demás ya les había dicho, se considera como parte de la falla renal aguda. Este pobre chiqui, persigan muy bien a estos pacienticos pobrecitos, porque fíjate ya, ¿cómo tratas eso? No se les olvide, tengan mucha compasión por esta enfermedad, la aguda también es terrible. Fíjate acá estos exámenes de este paciente. 15 de creatina, o sea, hay que... Por último, quería terminar con eso. Si el paciente es crónico y se agudiza, ¿le haces diálisis o no le haces diálisis? El propietario escoge, ¿no? Pero ¿cuál es la expectativa? Mi pensar, desde esa Mallorca, es que el paciente no dependa de una diálisis para vivir, porque eso es harto. Yo no quisiera hacer eso a mi perro, pero igual ustedes escogen. Si el dueño quiere, sí, yo le hago. Y con la hemodiálisis peor, porque cada una vale $1.000.000. Entonces, 2-3 veces a la semana. Es impagable, pero si alguien puede pagar, dale, yo le hago, no tengo ningún problema. La idea cuál es, que en un mes le hagamos un montón de cosas y después el paciente ya no necesite esto.
porque no es fácil. Esta perrita es de hemodiálisis, pero cuando yo le hice la eco tenía los riñones chiquitos, arrugados, vueltos nada, y la edad 8 años. no está vieja, o sea, todavía tiene años por delante, ¿cierto? Pero entonces ellos dijeron, doctor, le hacemos hemodiálisis, yo les dije, no se la recomiendo, porque no hay riñones para que después se mantenga más o menos estable esta perrita. Entonces, bueno o malo, ellos lo deciden. Si quieren la hago, les dije, pero pues no pensé que fuera a tener un buen futuro. Leptospira. Con riñones chiquiticos arrugados, leptospira crónica. Con riñones normales, leptospira aguda, excelente pronóstico. Y con diálisis mejora el pronóstico. Entonces, si tiene leptospira, falla renal terrible, y en eco ves los riñones grandecitos y bien, háganle, porque ese se puede salvar así tenga la creatinina en 16. Necesita tiempo, denle tiempo con una diálisis, ¿listo? Pero bueno, hay que seguir profundizando, acuérdense, para que seamos claros con los propietarios, probabilidades de que sobrevivan. ¿La letra del profe? Así se le entiende cuando habla. Bueno amigos, muchas gracias por estos 2 días de teoría. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a organizar entonces. Lo primero que vamos a hacer ahorita es manipular orina. Entonces, ¿tenemos guantecitos? Bien, entonces ahorita vamos a hacer grupos en las mesas que hay aquí atrás.